Señoras y señores, muy buenos días. La Escuela de Negocios de la Universidad del Norte les da la más cordial bienvenida a esta jornada de actividades organizadas en el marco de la Cátedra Europa 2019. Saludamos especialmente a la señora Paola Rancini, directora regional ProColombia, al señor Jorge Sierra, gerente de exportaciones Industrias Canon, a los empresarios, directivas académicas, profesoras, profesores y estudiantes que nos acompañan en el día de hoy. A continuación, los invitamos a escuchar el panel «Cómo hacer negocios con Alemania», que será moderado por la profesora Ana María Charris. Ana María es profesional en Relaciones Internacionales y Finanzas, especialista en negocios internacionales y máster en Administración de Empresas de la Universidad del Norte. Fue directora de Comercio Exterior en Colechera y trabajó durante 7 años como asesora de exportaciones, asesora senior de la Vicepresidencia de Turismo y coordinadora de comunicaciones internacionales en ProExport, hoy ProColombia. Actualmente profesora de tiempo completo y coordinadora de prácticas empresariales en la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Integran este panel la señora Paola Rancini, directora regional ProColombia. Paola es administradora de empresas de la Universidad del Norte con 18 años de experiencia en mercadeo. Desde hace 6 años se desempeña como directora regional de ProColombia para los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira, así como asesora de promoción de exportaciones de agroalimentos y promoción de inversión en esta misma oficina. Y el señor Jorge Sierra, quien es ingeniero industrial de la Universidad del Norte. Cuenta con más de 43 años de experiencia en el área textil. Trabajó como gerente de planta textil de Coltejer y Enca de Colombia. Fue socio y gerente comercial de Distrihogar por 20 años. Actualmente es gerente de exportaciones de Industrias Canon de Colombia, donde lleva 13 años desempeñando su cargo. Escucharemos entonces el panel «Cómo hacer negocios con Alemania». Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Lisette, por la presentación. Bienvenidos todos, señoras y señores, a esta charla donde nuestros 2 conferencistas invitados van a compartir con ustedes toda su experiencia sobre el intercambio comercial que nuestro país ha tenido con Alemania y seguramente le darán a ustedes y le compartirán datos muy interesantes sobre este país que realmente constituye un mercado importante en la medida en que es la 4ª economía mundial, después de Estados Unidos, China y Japón, por supuesto, la primera en Europa. Alemania en el 2017, por ejemplo, fue el 3er exportador mundial de bienes y servicios, mientras que fue el 5º importador. En esa medida, pues, es un mercado supremamente atractivo, al que Colombia le compra hoy en día maquinaria y equipo, le compra automotores, por supuesto, todos conocen las grandes marcas alemanas de vehículos. También le compra Colombia a Alemania productos de las industrias plásticas y de la metalurgia, mientras que nuestro país le está exportando a alemanes café, banano, ferroníquel y otros productos de la agroindustria. De esta manera podemos ver que somos mercados complementarios, no reñimos, no competimos, ellos nos compran lo que tenemos y lo necesitan porque no lo producen y de la misma manera pues nosotros nos nutrimos de ese mercado tan importante. Ahora bien, como somos mercados complementarios, queremos iniciar este panel de hoy preguntándole a la doctora Paola Rancini, además de estos mencionados, a través de ProColombia, ustedes como la agencia de promoción de inversiones, exportaciones y turismo de nuestro país, hacen inteligencias de mercados, realizan estudios a través de sus oficinas, específicamente hay una oficina de la entidad ProColombia en Frankfurt, que identifica
potenciales y nuevos productos que nuestro país pueda exportar a ese lugar. De esa manera, pues además de lo ya dicho, ¿qué otros sectores competitivos tendríamos nosotros como posible relación con Alemania, doctora Paola? Gracias, Ana María. Bueno, agradezco pues, poder compartir con ustedes aquí en este espacio. Ustedes que serán los futuros, muchos de aquí que veo serán los futuros empresarios de Colombia. El mercado con Europa, específicamente con Alemania, podemos ver que hay un comportamiento de que el 85% de las exportaciones de Colombia son del sector no minoenergético. Es decir, los que mencionó Ana María dentro de su grupo, que estaba el café, el banano, las flores y los aceites y grasas. Si bien hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar con los acuerdos con el acuerdo que tenemos ya hace más de 5 años, encontramos el sector textil, encontramos de que hay el sector químico, también cuenta con una oportunidad interesante, los muebles modulares. En cuanto a los temas de productos agrícolas, también es bastante importante, porque si bien sabemos que Alemania se destaca por ser un país que es bastante altamente competitivo en la parte de las tecnologías y los desarrollos de metalmecánica, etcétera, de equipos y maquinaria, en esa parte ellos son muy desarrollados. Sin embargo, Colombia como tal es uno de los países que está destinado a ser despensa mundial. Entonces, es importante que en la parte del sector del agro hay mucho que podemos desarrollar, no solamente de productos básicos de alimenticios, sino con transformación y valor agregado para llegar a estos mercados. Sobre todo que hoy en día está mucho la tendencia al tema orgánico, las cosas sanas, etcétera, y nosotros somos un país que de alguna manera somos bastante virgen en el desarrollo y la transformación de los productos. Eso nos permite a nosotros, creo que tenemos una ventaja importante para poder llegar a estos mercados en Europa y especialmente en Alemania. Asimismo, contamos con el sector textil, por ejemplo, ropa de hogar, vestidos de baños, que si de alguna manera de pronto en algunos casos, en algunos subsectores de esta cadena, no tenemos grandes volúmenes, pero tenemos una muy alta calidad. Asimismo, pues no sé si Jorge quiere comentar algo al respecto, ya que ellos tienen experiencia también en el mercado. Básicamente, nuestra experiencia es en el tema textil. Nosotros somos fabricantes de toallas y nuestro core business es ese, no en general la cama, porque parte de lo que tienes que tener para poder competir en Alemania es que seas bueno en lo que haces. Obviamente es un mercado muy maduro y ser bueno significa ser integrado, ser productor, ser transformador. Como especializarse en una cosa, no hacer como de todo, sí, exacto. Entonces nosotros, a pesar de que en el negocio nuestro estamos en todo el tema textil de hogar y hacemos sábanas, edredones, cobijas, y vendemos todo bajo la sombrilla de la marca Canon, nuestro core business es la fabricación de toallas. Entonces, desde ese punto de vista, el producto que vendemos en Alemania, que somos competitivos, cada vez, desafortunadamente, un poquito menos, cada vez, porque tenemos unos mercados muy fuertes que nos atacan, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante, pero esa ha sido nuestra experiencia en el tema de toallas. Sí, lo que mencionaba ahorita Jorge, que es un mercado como es bien maduro, hay que ser como muy específico y dedicarse y especializarse en una cosa, pero hacerla muy bien, porque ese es el comportamiento del mercado en Alemania. Otra cosa que hemos visto también es decir que en el tema farmacéutico estamos muy bien posicionados, tenemos empresas que de hecho hay algunas aquí de Barranquilla que exportan a este mercado, y precisamente si uno analiza cómo es el comportamiento, la estrategia de esas empresas, son encaminadas a que tienen el manejo, el desarrollo de un producto en particular, y de ahí se van derivando varias cositas, pero es ese producto, no es que yo hago que si la cápsula, que si el jarabe, el no sé qué, no. Hago esto y esto es lo que hago y lo hago de la mejor manera, y si puedo ser el mejor del mundo, pues, y así podemos llegar de esa manera. Tenemos también que está el tema de un país, Alemania es un país que el tema que el medio ambiente es importante.
Hoy en día tenemos empresas, por ejemplo, el papel virgen que viene de la caña, también que no es afectado por químicos, todas estas cosas que de alguna manera generan un impacto positivo en el medio ambiente, también es bastante favorable, sería una buena oferta exportable para un país como Alemania. Gracias, Paola. Y bien, eso en temas desde el punto de vista de productos potenciales, pero viendo que la balanza comercial de nuestro país es deficitaria con respecto a Alemania, pues Colombia exporta 450 millones de dólares a ese país, mientras que estamos comprando 2.100 millones de dólares al año. ¿Qué tipo de factores competitivos tienen estas empresas, pocas empresas que están llegando en este momento a Alemania para competir en ese mercado? ¿Cómo evalúan desde el punto de vista, por ejemplo, del gobierno nacional, la competitividad de las organizaciones nacionales frente a estos retos que implica el mercado alemán, Paola? Gracias. Como lo mencionó Jorge ahorita y lo repetí yo, el tema de que Alemania es un país que es altamente competitivo. Hoy en día pues hay un reto importante y creo que con el apoyo de las comisiones regionales que hoy en día de competitividad, hoy en día han tenido como un protagonismo importante a través del ministerio, se les ha asignado algunos roles también, precisamente para que en las regiones se comience a trabajar y hacer una ruta para poder lograr que estas empresas logremos ser más competitivos. Este liderazgo desde el ministerio, pues nos hemos trazado objetivos para promover e impulsar las exportaciones de nómina energética, pues a través de los aprovechamientos de los acuerdos comerciales que tenemos actualmente, y sin embargo pues tenemos que trabajar muy de la mano con las comisiones regionales y con las tareas y las estrategias que se han determinado desde el ministerio a través de ellas para poder lograr que las empresas ajusten su infraestructura y sus desarrollos de procesos para poder llegar a estos países. Y don Jorge, entonces, desde el punto de vista de Canon, una empresa que exitosamente ha llegado al mercado alemán, del más de docena de empresas barranquilleras que ha colocado su producto en ese mercado, ¿cuál considera usted desde el punto de vista de Canon han sido los factores claves de éxito para haber llegado en algún momento hace muchos años y haberse mantenido en ese mercado alemán? Yo considero que claramente para competir en estos mercados tipo Alemania tienes que ser muy eficiente, definitivamente esa es la palabra. Digamos, yo creo que hoy no descrestas, por decir de alguna forma, a estos alemanes con productos novedosos, no es tan fácil, sino que tienes que ser muy bueno en lo que haces. Yo creo que esa es la parte clave. Nosotros nos esforzamos cada vez por tener más tecnología, por tener mejores equipos, que de paso contribuimos un poquito a que la balanza esté desequilibrada porque importamos mucha maquinaria de Alemania, casi todos nuestros equipos son alemanes, pero son los mejores y hemos intentado voltear por equipos italianos, equipos españoles y siempre volvemos, pues son los equipos mucho más caros, pero son los más confiables. Entonces, nos esforzamos en tener mucha tecnología de punta y en ser muy eficientes en nuestro proceso. Entonces, yo diría que bajo mi óptica, ser competitivos en Alemania tiene que ser que eres muy eficiente, eres muy bueno. Yo creo que inclusive, Paola, por ejemplo, en el campo, que hoy nos da una gran oportunidad, cada vez los retos son esos, tener más tecnología, tener mucho más productividad en el campo, sacarle a nuestras tierras más productividad porque son mercados muy apretados en precios, con unos márgenes muy pequeños, donde la utilidad se te va en cualquier cosita que no sepas manejar. Correcto, y bueno, sabiendo que Alemania tiene 86 millones de habitantes, el doble que Colombia, pero que además, por ejemplo, su Producto Interno Bruto per cápita es $50.000 anuales, mientras que el colombiano es de escasos 6.500. ¿Qué podríamos hacer nosotros desde el punto de vista competitivo para aumentar la llegada de productos colombianos hacia ese mercado alemán
en concordancia con lo que decía el doctor Sierra, de tener mayor tecnología en el campo y mejorar las eficiencias de producción. Adicionalmente, con respecto al aprovechamiento de los tratados, doctora Paula, ¿qué tipo de cosas se podrían hacer para aprovechar aún más ese potencial de mercado alemán? Bueno, vemos que Colombia tiene muchas ventajas. En cuanto como proveedor tenemos ventajas para poder llegar a este mercado. Contamos con una gran oferta exportable y de alguna manera pues tenemos empresas que ofrecen calidad, valor agregado, tenemos mucha creatividad y la capacidad para poder cumplir con este mercado. Es importante tener en cuenta que el gobierno está muy comprometido con el sector empresarial y el mismo presidente Duque ha hecho un llamado a trabajar por un objetivo común, que es el de construir un país, y esto va de la mano del sector empresarial. Y por lo tanto, esto es muy importante, ya que pues tenemos en cuenta que sin los empresarios no podemos hacer país y construir país y poder llegar a estos mercados como tal. ¿Qué vemos acá? Hay varios programas que se vienen desarrollando, por ejemplo, con el PTP, se está trabajando de la mano con entidades para poder llegar al tejido empresarial y seguirnos preparando para poder aumentar nuestras exportaciones a estos países. Tenemos las mesas regionales, que si ustedes han escuchado, se han ido recorriendo por todo el país. Hay mesas sectoriales regionales en las cuales se vienen desarrollando y encontrando cuáles son las debilidades que hay en cada uno de estos sectores en las diferentes regiones, para tener diálogos empresariales y poder lograr un trabajo concentrándonos en los temas de competitividad. Eso yo mencionaba ahorita, el tema también que tiene un rol importante en las comisiones regionales de competitividad. Y de eso podemos ir unificando un poco los estudios de potencialidad y articulando las herramientas de inteligencia que tenemos para poder ser más competitivos. De alguna manera hay que ir articulando varios factores para poder evaluar y cuáles son, digamos, las debilidades que tenemos para fortalecerlas y desarrollar un plan de trabajo con todas estas instituciones de gobierno que de alguna manera nos van a dar la mano para poder llegar a estos mercados. Bueno, viendo todos estos apoyos que el gobierno nacional implementa para que el sector productivo colombiano pueda llegar no solamente a Alemania, sino a muchos otros mercados, también queremos revisar un poco desde el punto de vista empresarial, ¿cómo considera usted que tenemos el camino allanado o cuáles son los desafíos más importantes para competir? Ahorita antes del panel conversábamos sobre la competencia, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista privado, ¿cuáles son esa posición económica o competitiva que tiene nuestro país con respecto a, por ejemplo, competidores extranjeros para llegar a Alemania? Bueno, yo creo que hay varios. Y de pronto nosotros todavía, aunque yo creo que eso ha cambiado algo, pero todavía inspiramos confianza, confiabilidad. Tenemos como unos, digamos, yo hablo versus la competencia, digamos el tema nuestro, que es básicamente asiática. Creo que todavía tenemos como ese cariz de seriedad, de cumplimiento, de respetar nuestros compromisos y de respetar la calidad, de ser muy cuidadoso en esa parte. Sin embargo, yo ahorita lo comentábamos, cada vez es más difícil, porque si bien nosotros tenemos algunos beneficios de los tratados, que los hemos aprovechado muy bien en todos estos años, porque hemos vendido mucho en Europa en general y en Alemania en particular, cada vez, pero bueno, lo primero es que, digamos, países como Pakistán, que es muy fuerte en el tema textil y ha tenido un desarrollo tecnológico importante, ya también logró que la Unión Europea en general le quite los aranceles. Entonces ahí que teníamos una ventajita, la perdimos. Ellos definitivamente son buenos, también tienen muy buenos equipos, tienen buena tecnología, están muy cerca, llegan por tierra, cumplen más rápido, y poco a poco han aprendido que ese diferencial que teníamos nosotros, que era, digamos, el cumplimiento, la seriedad, buena calidad de nuestros productos, es su factor de competitividad, y también lo están haciendo. Entonces cada vez se vuelve un poquito, yo vuelvo y digo, lo hablo desde mi óptica, Paola ahorita nos dirá pues si eso se hace extensivo a todos los sectores, pero en general, y con respecto a tu pregunta, Ana, que era
¿Cuáles son esos factores de competitividad? Yo creo que debería, como decía ahorita, tener que ser más eficientes. Que no es fácil porque, como te digo, todos estos países están invirtiendo mucho también en tecnología, tienen muchas asesorías de gente que sabe, tienen equipos muy buenos de auxilio del Estado, tienen, por ejemplo, en el caso nuestro, China, India y Pakistán son los principales, juntos cultivan el 60% del algodón mundial, o sea, tienen su propio algodón. Entonces, nosotros no somos autosuficientes, tenemos que importar el algodón que nos consumimos. Entonces, parte de todas esas ventajas juntas es lo que nos hace, digamos, un mercado, digamos, un poquito más hostil para nosotros, pero el reto es seguir siendo, nosotros vamos todos los años, participamos en una feria que hay en Frankfurt, que es la feria de hogar textil más importante. Allá estamos al pie de los clientes, porque tenemos muchos clientes en Europa y estamos ofreciéndole nuevos productos, haciendo grandes desarrollos en moda, en diseño, tratando de aportar algo distinto al negocio, pero es creatividad sobre todo, creatividad, calidad, seriedad, cumplimiento y ser más eficientes. Así es. Y bueno, viendo que efectivamente, si bien se hacen esfuerzos competitivos desde Colombia, cada vez más la globalización y la competencia de los mercados asiáticos es más dura, podemos aprovecharnos de pronto de la antigüedad de nuestra relación comercial y de esas características que usted nos mencionaba, que ellos valoran nuestras, como la confianza, por ejemplo, para, por ejemplo, hacer alianzas o de alguna manera hacer lazos que se puedan estrechar o lazos de cooperación con el mercado alemán que nos permitan aprovechar los avances tecnológicos de esa nación que tiene más de 300 empresas líderes en tecnología mundial, por mencionar algunas: Bosch, Festo, Kaiser Compresores, Vulcan, marcas reconocidas que seguro el público tiene claro que son líderes mundiales. ¿Qué estrategias comerciales se podrían plantear para efectos de alianzas, de cooperación, Paola, para aprovechar este tipo de cercanía que tenemos con ese potencial de empresas de tecnología de punta alemanas? Gracias. Ana María, de hecho, ProColombia tiene un programa que se llama Cooperación y Convenios, un área que se dedica precisamente a traer y hacer convenios con diferentes países para transferir y trasladar las tecnologías, el conocimiento de aquellos países que de alguna manera tienen unas ventajas competitivas importantes que nos pueden servir a nosotros de plataforma para desarrollarnos y ir subiendo esos escalones que necesitamos para poder llegar a esa meta que queremos. Dentro de ese programa pues tenemos consultorías, etcétera, que de alguna manera pues nosotros no tenemos ningún costo como tal, pero y son personas que de mucha experiencia en estos países, Alemania o otras zonas de cualquier otro país de Europa, en el cual están dispuestos, que ya con la experiencia que han adquirido estas personas, lo hacen gratuitamente, de venirse a otro país y apoyarles y a transferirles sus conocimientos y su experiencia para poder lograr que los productos o bienes o servicios que Colombia en su momento está interesado en desarrollar para llegar al mercado alemán sea como una puerta y un facilitador como tal de este proceso. Bueno, y en esta medida queremos preguntarle a Industrias Canon, nos comentaba ahorita don Jorge que ustedes importan bastante maquinaria. En esa medida, ¿qué ejemplos nos puede contar de éxito de maquinarias o de apoyo tecnológico alemán que usted haya recibido y que haya tenido un hito en la empresa Canon? Bueno, como decía, muy buena parte de nuestros equipos son alemanes. Digamos, la columna vertebral de una fábrica de toallas son los telares. Y nosotros tenemos 110 telares Dornier de última generación, alemanes. Y en algún momento, hace unos 5 años, llegamos a hacer la planta que tenía porque son telares que son, hazte de cuenta, si tú tuvieras una planta de carros, de transporte, y todos tus carros fueran BMW, o sea, es el top de la línea, son costosísimos, pero son de una confiabilidad inmensa. Entonces, nosotros llegamos en algún momento a hacer la fábrica que tenía más telares Dornier en un solo piso. Ya ahora pues ha crecido mucho, como decía ahorita, en Oriente, especialmente India y Pakistán, el tema de la fabricación de toallas, y ya hay
fábricas que tienen muchos de estos equipos. Nosotros recibimos de ellos mucho aporte tecnológico porque cada vez que compramos una máquina vienen técnicos de ellos, se pasan aquí un mes en los montajes capacitando a la gente nuestra. Y ha habido experiencias interesantes de técnicos nuestros que les han propuesto que se vayan con ellos porque han venido desarrollando tal o aprendiendo tal todo ese manejo y le han puesto su toquecito criollo a las soluciones de problemas y ellos las han adoptado. O sea, ahí hay una gran cooperación por parte y parte de tecnológica. O sea que ustedes exportan también talento, pues. Sí. Además de toallas, exportan talento de Industrias Canon. Tan presumido, pero cerebros digamos fugados. que somos unos grandes alumnos de todos estos técnicos que llegan y nos explican y nos enseñan a manejar los equipos y finalmente terminamos haciendo bien las cosas. Lo más importante es que estos equipos tú les des en el tiempo el tratamiento correcto y no se ponga uno a hacer inventos y cosas, transformaciones a los equipos que finalmente los desvirtúe. Ellos nos agradecen mucho que nosotros mantenemos la confiabilidad de los equipos, no les hacemos modificaciones y que los equipos siempre funcionan permanentemente. Entonces, son equipos de gran duración. Pero digamos, yo pienso que, acerca de tu pregunta concreta, como yo creo que ellos, Alemania como país, su fuerte es precisamente ese desarrollo tecnológico. Nosotros deberíamos hacer, y yo creo que con los programas que Paola decía, es pensar que el industrial colombiano trate de hacer más joint venture con Alemania, busque un poco eso. Yo no sé, ellos por su tecnología me imagino que son asediados y coqueteados, digámoslo así, por todo el mundo de que eso. Creo que nosotros deberíamos tomar un poquito la iniciativa, ir allá a verlos y decir, bueno, ¿qué hacemos juntos? Porque sí tienen, creo que, mucho para aportarnos a nosotros en nuestros mercados, en todo el conocimiento que tienen. Digamos, todo este tema de moda, digamos, de ecológico, de las energías limpias, de toda esa parte. Y yo creo que ahora todos los equipos se piensan así. Cuando tú compras un equipo siempre piensas que todos tus desechos sean desechos ya tratados, que sean, o sea, que cuide el medio ambiente. Y ya no hay forma de hacer algo que tú no tengas esa prioridad en tu mente cada vez que haces inversiones de ese tipo. Correcto, bueno, nos contaba ahorita que incluso se han llevado técnicos de Industrias Canon a trabajar a Alemania, pero desde el punto de vista cultural, pues el idioma podría ser una barrera. Ha sido de alguna manera, imagino, fácil para Industrias Canon, pero cuéntenos un poquito cómo ha sido la experiencia interlocutando con esas empresas alemanas con las que ustedes tienen alianzas para transferencia de tecnología, cómo se comporta el personal en la vida real, operativamente, cómo ha sido esa interlocución con alemanes. Bueno, el inglés definitivamente el idioma de comunicación. O sea, tú encuentras que en Alemania todo el mundo te habla inglés muy fácil, digamos, por lo menos en el medio donde uno se mueve es muy fácil. La gente nuestra tiene muy buen inglés, especialmente ese inglés técnico que se necesita. Ahora, digamos, en la cotidianidad vivir en Alemania es muy difícil. No sé si no creo que preguntárselo a James, que no ve la hora de regresarse para el Madrid, creo yo, porque esa vida ya en la cotidianidad, ir a una tienda y enfrentarse con... Ese es un idioma definitivamente muy difícil. Yo creo que me aprendí 3 palabritas pues, en todo lo que voy, he ido 25 años seguidos a Alemania. Pero, o sea, es definitivamente el inglés el idioma de comunicación y es muy fácil comunicarse con ellos en inglés. Ok, perfecto. Bueno, estábamos conversando. Paola, cuéntanos desde tu perspectiva. No, ahí lo que quería adicionar un poquito al tema de las estrategias para tener unos convenios y cómo se podríamos llegar con alianzas, era que también si de pronto a veces vemos que listo, que de pronto es como muy a veces inalcanzable algunas cosas, también podemos ver con el tema de estas empresas grandes que hay allá en Alemania que son tan tecnificadas, es ver cómo de alguna manera nosotros podemos hacer parte del encadenamiento productivo. Porque a veces queremos irnos como y pensamos de pronto que es que queremos del todo, no necesariamente queremos tener el todo. Es probable que decir, si una de estas empresas Bosch, por ejemplo, quién sabe qué cantidad de insumos compra para poder armar una pieza, poder llegar nosotros a hacer los que hacemos un tornillito, pero que sea un tornillo particular, que lo haga perfecto, que sea con todas las condiciones, que yo le pueda suplir a Bosch un tornillo de su línea de referencia de insumos que necesitan para su construcción de alguna de sus máquinas, etcétera.
Eso hace que poco a poco uno va llegando y va subiendo y va encadenándose en esa línea y en ese tipo de estructura empresarial que maneja esta cultura alemana. Entonces, no solamente pensar es que no, que yo lo quiero vender es la pieza completa. No, yo puedo entrar vendiéndole el tornillo. Y era lo que decíamos al comienzo de la conversación. Los alemanes son muy especializados en una cosa. Allá tú puedes encontrar el señor que hace un lápiz rojo cuadrado y es lo único que hace. Por eso no es que sea menos exitoso que otros que hagan una variedad de un portafolio de servicios. El caso de Canon, ellos hacen varias cosas, pero ellos en el tema de Alemania, su especialidad son las toallas. Entonces, en el caso de estas empresas grandes que de alguna manera decimos, no, ¿cómo podemos ser nosotros como ellos? No solamente es que queramos ser como ellos, es ver cómo nosotros podemos encadenarnos productivamente desde nuestro desarrollo con lo que contamos y podernos ir alineando a esa cultura. Para insertarse en los encadenamientos productivos de una empresa alemana, decía muy bien el doctor Jorge, es importante tener en cuenta pues no solamente la eficiencia, la tecnología, sino aspectos adicionales como el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Hace un par de días teníamos aquí a la directora de Green Company de Adidas, quien vino de Alemania, dirige toda la estrategia de responsabilidad y sabiendo que los objetivos de desarrollo sostenible del milenio de las Naciones Unidas son tan importantes, digamos que los países industrializados y los en vías de desarrollo están integrándose a esa iniciativa. Desde ese punto de vista, para insertarse en una cadena productiva, ¿cuáles creen ustedes que serían los desafíos en temas de medio ambiente en ese país? Que bien nos decía nuestra conferencista de la Cátedra de Europa del martes, nacen con el chip del medio ambiente, nacen con los niños desde pequeños son educados en Alemania, tanto el sector público a través de leyes como el sector privado, cuidan mucho el medio ambiente, las botellas de plástico son recogidas en los supermercados y te devuelven un dinero, si dejas el carro encendido y no estás en movimiento te multan. Desde ese punto de vista, para ese mercado tan cuidadoso del medio ambiente, ¿cómo podríamos generar oportunidades e iniciativas en soluciones, por ejemplo, energéticas, de generación de energías limpias, como ellos lo hacen desde el punto de vista industrial, don Jorge? Bueno, nosotros enfrentamos un problema y es que todavía nuestras energías son más baratas. O sea, claramente la tecnología digamos, la energía solar, el tema más grave o más importante de la energía solar es la acumulación, o sea, poder generar energía y acumularla para usarla, digamos, durante las noches o algo así. Digamos, todavía esos acumuladores de energía solar son costosos. Entonces, cuando tú estás en una industria, cada vez que te quieres enfrentar a la eficiencia, te encuentras con que estas energías limpias todavía en nuestro medio son costosas. Es un tema al que definitivamente tenemos que transitar y lo tenemos que hacer, pero nosotros recién montamos, por ejemplo, una planta de estampación y estuvimos estudiando, inclusive estuvimos mirando con la gente de Celsius si podíamos hacer un piloto de poner esas plantas a trabajar con energía solar y no nos daban las cuentas, o sea, claramente no nos daban las cuentas. Entonces, creo que necesitamos de parte también del Estado una especie de prioridad en ese tema, de poder empezar a subsidiar y a empujar esa tecnología y que a nosotros en la industria nos termine beneficiando en alguna forma, por lo menos en igualdad de condiciones. Yo creo que claramente uno va a preferir energías limpias que energías fósiles. Entonces, creo que hay un paso importante que nosotros en la industria tenemos que apoyar y acompañar, pero también necesitamos un empujoncito en convertir a estas energías un poco más económicas. Digamos eso en cuanto a las energías. En general el tema del tratamiento del medio ambiente, yo creo que sí hay una gran evolución en la concientización de eso. Yo veo que nuestra juventud, y lo siente uno con toda la gente nueva que llega a la fábrica, es más fácil toda esa terminología de separar los desechos, es mucho más fácil hacer entender a la gente, cuidar también todos los desperdicios, todas las aguas que nosotros tiramos
después de tintorería. Nosotros casi que hoy estamos recuperando un 80% del agua que procesamos, la recuperamos, la limpiamos, la recuperamos. Pero ese 20% que se va totalmente limpia, eso hace unos 8 o 10 años no era tan prioritario. O sea que claramente si hoy hay una condición, una mentalización en general tema ecológico. Claro, y bueno, desde el punto de vista de ProColombia, que digamos tiene una estructura bien sólida para hacer inteligencias de mercados, pero no son inteligencias de mercado frías, estadísticas, sino que son comprobadas porque ustedes tienen personas colombianos viviendo en Frankfurt, en esa oficina comercial, que pueden entender los gustos del consumidor alemán, que desde el punto de vista de tocarlos diariamente y de vivir en ese país, le aportan, pues obviamente a través de esta gran entidad del gobierno colombiano, a los empresarios información relevante sobre cuáles son los gustos de los consumidores, las tendencias, y en este sentido nos comentabas ahorita de cómo los alemanes eran bastante sensibles al tema del cuidado. En ese mercado, ¿qué han podido identificar ustedes como ProColombia desde el punto de vista de preferencias de los alemanes para que todos los que estamos aquí, el sector industrial y el sector productivo, sepa a qué se tiene que enfocar con el fin de llegar con un producto que agrade a ese consumidor desde el punto de vista de desarrollo sostenible del medio ambiente, Paola? Bueno, es importante que, que nosotros, y pues en Colombia ya hoy en día creo que tenemos conciencia sobre el tema del medio ambiente cada vez más fuerte. Es muy probable que en un momento dado que las empresas, cuando van a hacer negocios con alguna empresa colombiana, se enfoquen un poquito o indaguen un poco cuál es el manejo precisamente de los residuos que hacen, cómo impacta esa empresa el medio ambiente en su país. Es decir, que también cuenten con esa cultura en nosotros acá en los procesos de transformación y de industrialización, en el momento que hacemos los procesos, en que tengamos también en cuenta que manejamos el tema de las energías renovables o si aplica manejo de aguas residuales, etcétera. Eso de alguna manera facilita también el sentido en que el empresario de allá está viendo que estamos en la misma línea, en la misma cultura, que estamos hablando el mismo idioma. Entonces, eso permite que abra un poco más el espacio de que si bien de pronto un producto que pueden adquirir en Colombia o en X país, pero en X país de pronto el tratamiento del manejo con el medio ambiente no es el más adecuado para la conceptualización de la cultura alemana, es muy probable que dicen, no, yo me voy por Colombia, Colombia está haciendo este proceso, pero está manejando de esta manera porque está teniendo en cuenta el medio ambiente. Eso de alguna manera le genera un valor agregado. Ahora, otra cosa, y que lo decía de pronto al comienzo, que más que otras cositas está en la cultura, el tema orgánico, la alimentación sana, todo eso va todo encaminado con el tema de lo sano, lo menos impactante para el mundo y para el ser humano como tal. Bueno, y como vemos, pues Alemania es un país extremadamente avanzado, no solamente en el tema medioambiental, sino adicionalmente en las industrias 4.0, como esta importancia en estos procesos competitivos que ellos pueden tener y este componente tan importante de la industria, cómo ustedes como Industrias Canon han interactuado con respecto a las industrias alemanas y qué eficiencias han encontrado utilizando herramientas que les hayan permitido aprovechar esta revolución de la industria 4.0, don Jorge. Bueno, lo decía que prácticamente nuestra decisión de casarnos con los equipos alemanes para nuestra fábrica, para nuestra producción de toallas, básicamente se basa en eso, en la tecnología. Son equipos mucho más costosos, probablemente en algunas oportunidades un telar de Dornier vale 2 veces más de lo que vale un telar Nissan o un telar Sulzer alemanes japoneses entonces nosotros hemos visto el retorno que nos da pagar equipos mucho más costosos versus la tecnología que tienen. Son máquinas mucho más eficientes
electrónicamente son impresionantes las ayudas que permiten para diagnosticar lo que pasa con todos esos equipos. Hoy, antes era todo a punta de feeling del operario, de un sonido que le daba una... Hoy no improvisas nada, hoy todos los paneles te dan todo y esos equipos tienen tienen un software que se autodiagnostican cuando tienen algunos problemas. Hazte cuenta, la tecnología de los carros, BMW, Mercedes o Audi, así son los equipos nuestros. Entonces nosotros sí aprovechamos mucho toda esa tecnología, todo ese desarrollo que han hecho Alemania y por eso nos casamos mucho con equipos de esa nacionalidad. Bueno, digamos que la industria 4.0 y la conectividad digital es lo que nos permite poder estrechar los lazos con esos países lejanos. Nos arreglan problemas desde allá, enviando la información, la misma máquina envía la información y ellos la estudian y nos dan la respuesta sin necesidad de tener que mandar técnicos o traer técnicos. Ellos pueden leer desde allá qué está pasando en las máquinas nuestras y darnos soporte inmediato sobre eso. Luego eso seguramente genera excelentes ahorros pues para la compañía, ¿no? Antes tocaría en mantenimiento seguramente estar erogando una cantidad de recursos técnicos, además del tiempo, que asumo también era un lucro cesante ahí cada vez que se dañaba una maquinaria y pues que lo han podido resolver. De la misma manera, pues por ejemplo, en el tema de ProColombia, tenemos una diferencia horaria, ¿no? En este momento en Alemania ya almorzaron, pues, y están ya en la tarde. Y efectivamente, gracias pues a las tecnologías y a la cercanía que la digitalización nos brinda, puede ProColombia estar conectado de manera permanente con las oficinas en el extranjero. Cuéntanos un poquito, Paola, en este punto, para que todo nuestro oyente sepa también cuáles son los servicios y los apoyos que ustedes a través de esa oficina comercial que tienen en Frankfurt nos pueden brindar. Puedo aportar un poquito al tema de las industrias 4.0. Es importante el tema de la industria 4.0 y en Colombia se ha venido desarrollando de una manera importante. Hoy en día, para el año 2018, las exportaciones en industrias 4.0 fueron de $407 millones, con un incremento del 33%. Es decir, que este es un sector que que es interesante y que de alguna manera es apetecido por el mercado internacional, porque aquí tenemos creatividad, tenemos gente que tiene mucha potencial para desarrollar softwares audiovisuales en el tema de salud, contenidos digitales. Nosotros tenemos aquí empresas que hacen contenidos digitales para la India, siendo que la India es un país altamente, posicionado por el tema de las tecnologías y desarrollos en los temas de BPO, que pues es la parte de los call centers también. Entonces es importante, y sobre todo en esta región, específicamente en Barranquilla, hemos tenido un desarrollo muy interesante. Y teniendo en cuenta que la mano de obra nuestra es mucho más económica, de alguna manera muchas empresas a nivel internacional, independiente de que el país sea altamente competitivo y que en el tema de tecnológico sea muy fuerte, buscan espacios en estos países como Colombia para que les proveemos en muchos casos, tareas específicas o softwares o etcétera, específicos que de alguna manera nos permiten entrar en ese proceso, y una vez conocen nuestros productos o servicios, que se dan cuenta que son altamente competitivos, empieza a ampliar un poco más la relación comercial con este país. Vemos que lo que decía Ana María ahorita, que el tema del e-commerce y eso es lo que mueve hoy en día también mucho los negocios comerciales en el mundo. Entonces es importante que no solamente que pensemos que es que solamente le puedo desarrollar un software, sino si yo soy un país, por decir, que Alemania tiene la distribución de algunos productos, etcétera, Colombia puede ser una plataforma para atender Latinoamérica desde el punto de vista del desarrollo de una plataforma con un software o un e-commerce, de que desde aquí tenga una central de distribución y pueda mandar sus productos o terminar una transformación como tal desde aquí.
En cuanto a los productos y servicios de ProColombia, pues nosotros manejamos diferentes etapas. Tenemos un convenio con la universidad donde se hace un programa de futuros exportadores para aquellas personas que no tienen experiencia en exportaciones y poder determinar si su producto es un potencial para oferta exportable. Desde ahí comenzamos un trabajo de la parte de formación y capacitación, luego pasamos a una etapa ya comercial donde manejamos una serie de herramientas que tenemos estudios, tenemos agendas comerciales, participaciones en feria, validación del producto, ajuste del producto para un mercado en particular. Contamos con muchas herramientas que de alguna manera les vamos abriendo el camino y facilitando para que ustedes puedan llegar a un mercado. Aparte de eso hacemos misiones también, a veces, muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, ahora que tenemos la macrorueda bicentenario en Bogotá en las próximas semanas, traemos compradores que de alguna manera se hacen también reuniones aparte para que validen un producto que de pronto todavía no hemos exportado, pero que estamos en el mercado nacional y que requiere de cambios teniendo en cuenta el país a donde vamos, porque hay normativas diferentes, etcétera. Entonces yo puedo tener un producto que funciona muy bien en mi mercado nacional, pero cuando voy para un mercado internacional o para Alemania o cualquier otro, hay que ver cuáles son esos ajustes que hay que hacer para yo poder llegar a ese mercado. Bueno, y parte del apoyo de ProExport, de ProColombia, perdón, por supuesto, son las ferias internacionales que nos contaba don Jorge. Queremos saber desde el punto de vista de Industrias Canon, que ha sido una empresa apoyada por ProColombia, por el gobierno nacional, que nos cuente un poquito de cómo ha sido en materia comercial la llegada a ese mercado. Además de esa feria, ¿cómo es la estrategia que ustedes tienen para llevar productos a Alemania, para mantener clientes en ese país? ¿Qué es lo que los alemanes, digamos, son susceptibles de entender cuando ustedes le presentan sus productos, o en qué tipo de actividades comerciales pueden lograr colocar los productos en ese país, Alemania? Como mencionaba ahorita, en Frankfurt es una ciudad de ferias, es un centro financiero y tiene un gran recinto ferial que se llama la Messe. Ahí se hacen todo el año ferias de todo tipo y se hace en la segunda semana de enero la feria Heimtextil, que se llama, que en alemán quiere decir textil hogar, que es la feria más grande, exposición más grande en el mundo de todos los fabricantes de hogar. Esa feria participamos hace más de 20 años y todos los años ahí presentamos nuestra colección, hacemos lanzamientos, vemos todos los clientes nuestros. Tenemos un socio, un aliado estratégico en Alemania muy, muy importante, que es nuestro distribuidor más grande, y con él compartimos el stand. Entonces él también nos lleva allá a los clientes. También nosotros por nuestro lado llevamos los clientes del resto de Europa y hay muchos clientes de América también que van a esta feria porque es una feria de tendencia de moda súper importante. Entonces ahí lanzamos una colección siempre con mucha moda, también le ponemos a las toallas nuestras mucha creatividad, que es parte de conquistar ese mercado alemán. Es, digamos, lo que nosotros hoy nos permite competir es ese diferencial, porque el mercado asiático, los fabricantes asiáticos, pakistaníes, chinos e indios, son un poquito menos creativos que nosotros, o por lo menos son muy buenos en volumen, son muy eficientes, hacen buen producto, pero a la hora de la moda, ahí nosotros le podemos llevar un poquito de ventaja. Entonces, eso es un poquito también lo que nos da ese plus, y aprovechamos esta feria y llevamos toda la colección nueva, y lanzamos 40 toallas nuevas, y eso siempre nos ha dado, cada vez recibimos como más feedback positivo de que lo hacemos bien, de que eso gusta. Ese es el diferencial que nosotros tenemos. Una toalla igual en peso, en tamaño a otra, se va a diferenciar en ese look, en ese pequeño detallito que le pones el toque de moda. Y por ejemplo, ¿son rápidos los alemanes que tanto se demoran en tomar la decisión? ¿Cómo quieren llevar ellos a cabo ese negocio con ustedes? ¿Son muy acuiciosos? Por ejemplo, pues sabemos que los europeos usualmente no piden rebajas. ¿Cómo considera usted que es el cliente alemán, ese cliente que interlocuta y que compra, ese distribuidor que le hace grandes compras a Industrias Canon desde Alemania? ¿Cómo podría describir usted el perfil de ese cliente alemán? Es un poco lo que tú dices, es un tipo pragmático, se define muy rápido, no es difícil hacer negocios, o sea, es prácticamente sí o no. Culturalmente están diseñados para eso, para no
no dilatarte las cosas, sino te van diciendo de una vez, no es que no pidan rebaja, lo que pasa es que te ponen un target de precio y te dicen a este precio me sirve y si puedes bien y si no me lo voy a conseguir allí. Entonces nos toca ser, o sea, son mercados mucho menos rentables, son mercados muy apretados, pero tú tienes la garantía de que tienes un pago religioso, que son eso muy cuidadosos y son súper serios, tienes una moneda fuerte, muchos de los negocios nuestros en Europa los hacemos en euros, entonces es una moneda fuerte finalmente que nos da también una tranquilidad. Eso también te ayuda en determinar el precio. Cuando tú tienes también un buen retorno rápido del dinero y sabes que viene seguro, pues también sacrificas un poco de margen, pero no es difícil hacer negocios en el sentido en que son muy concretos. No hay otras idiosincrasias que es más difícil negociar, que no te dicen que no, pero te van llevando y cerrar un negocio se vuelve difícil. Con ellos es al grano, es muy agradable negociar así porque sabes a lo que vas. No quiere decir que haces negocios fáciles, pero sí sabes a lo que te atienes rápidamente. Bueno, y digamos que durante esta amena charla hemos logrado abarcar una gran cantidad de temas, pero quisiéramos para cerrar y darle paso a las preguntas de los estudiantes, que cada uno de ustedes nos dieran los consejos a este público de estudiantes y de empresarios que nos acompañan en el día de hoy, que quieran llegar al mercado alemán o que tengan alguna idea de negocio. ¿Qué consejo les darían desde el punto de vista de la entidad promotora de exportaciones de nuestro gobierno y de un empresario que ha conquistado el mercado alemán para que todo nuestro público conozca cuáles son las mejores prácticas de llegar a ese mercado? ¿Cuál sería tu consejo, Paula? Bueno, para el mercado alemán, y como ya creo que lo hemos dicho a lo largo de toda esta charla, es que es un mercado que es bastante exigente, es muy específico en lo que exige y tiene que tener alta calidad, cumplimiento en las cosas. Entonces, para esto, yo creo que inicialmente desde ProColombia quiero ofrecerles los servicios que tenemos nosotros como tal para que conozcan de primera mano mucha información que les permite a ustedes poder plantear unas estrategias para su desarrollo de sus negocios, desde el conocimiento del mercado, desde cuáles son la demanda que tiene el país como tal, en los productos y servicios que está demandando, para poder ustedes de pronto desarrollar una línea de productos o servicios que pueda ir encaminada hacia ese mercado. Como ya les dije, cuáles son los servicios y las herramientas con las que cuenta ProColombia. Aquí mismo en la universidad cuenta con una persona que atiende a cualquier inquietud con las que quieran presentarse, y de ahí en adelante, de la mano de ProColombia, pueden llegar a hacer su primera exportación. Desde el punto de vista de la empresa, que desde sus inicios, cuando Industrias Canon hace muchos años entró a ese mercado alemán, como empresario que ha visto durante toda su carrera el comportamiento diferente de los procesos que ha pasado el país, incluso que lo han beneficiado, como bien lo decía, con este Tratado de Libre Comercio desde hace 5 años, ¿cómo usted podría aconsejar a estas empresas o incluso personas que quieran llegar al mercado alemán con toda la experiencia e incluso brindándoles una proyección, un consejo, pero además le quisiera pedir a usted desde el punto de vista empresarial que nos cuente un poco qué perspectivas tienen ustedes como empresa sobre los cambios que vienen ahora en el mercado alemán? Ahora que mencionabas, pensaba decir, hay una palabra, digamos, que yo creo que es insustituible en el tema nuestro, y es maletear. O sea, nosotros llamamos maletear. O sea, difícilmente, si no vas a esos mercados a ver allá qué está pasando y conocerlo, difícilmente te compran. Entonces nosotros tenemos claro que hay que irlos y visitarlos y patonearlos, caminarlos, recorrerlos. Nosotros en el tiempo hemos tenido de parte de ProColombia mucho apoyo, porque cuando uno va a cualquier país, pide soporte a la oficina, le hacen una agenda. Muchas veces uno pide una cita a una cadena importante y no le paran bola. Pero cuando llama a la oficina de ProColombia, de parte de la embajada, y dice que una cita, se abren las puertas. Entonces, yo, por ejemplo, digamos como metodología de trabajo, el mercado alemán y en general casi todos estos mercados es una buena agenda. Uno puede ayudar mucho a
a la selección de los clientes ideales, si uno los conoce, sabe cuál es el mercado potencial que uno tiene, estudiárselo, porque ProColombia tiene una demanda de todos los sectores. Entonces a veces no es fácil para ellos identificar cuáles son los clientes ideales para uno. Ahí tiene que hacer un trabajito de exploración del mercado y detectar cuáles son los clientes potenciales. Y luego hacer una agenda de trabajo. Y luego hacerse el viajecito y visitar a todas estas empresas y promocionar su producto. O sea, yo creo que no es tan fácil, no, lo hablo desde mi segmento, pues de mi sector, vender por internet todavía, hay buenas fotos y todo lo que sea, pero digamos, los clientes nuestros son clientes al por mayor, no es el consumidor final, sino son las grandes cadenas. Un comprador de esos difícilmente le ve a uno la página web. Muchas veces yo los llamo y les digo, pero visita la página web, mira y hace una selección para ver qué producto más o menos te interesa. A veces me cuesta trabajo que lo hagan. Trabajan a una velocidad y los tiempos son muy contados, no tienen mucho tiempo de navegar. Entonces tienes que ir allá con un mostrario y trabajarlos. Pero definitivamente creo que ir, trasladarse y ver ese mercado, estar en contacto con ellos es insustituible, por lo menos por ahora. Pero bueno, desde ese punto de vista, entonces podemos saber que así tengamos la percepción de que en este momento todo lo vamos a hacer digital, efectivamente tendremos que analizar de manera particular cada caso para poder acceder a ese mercado alemán de acuerdo a la industria en la que estemos, el producto que promovamos y el potencial cliente, dependiendo en qué eslabón de la cadena de distribución está ese comprador. Y bueno, pues para nutrirnos de Industrias Canon, ¿qué perspectivas tienen ustedes como empresa con respecto al futuro en el mercado alemán? Pues casi que el reto más importante es mantener el mercado que tenemos. No es fácil, yo un poco lo decía, con toda esta competencia cada vez más hostil, difícil. Pues hostil lo digo en el buen sentido, en que nos pone pues una... Pero hoy el esfuerzo, y lo decía, es con mucha creatividad, es con desarrollar productos que tengan algún diferencial y estar muy pendientes, porque los clientes no son fieles, o sea, aquí no hay fidelidad, la única fidelidad es el precio. O sea, si tú te descuidas un poquito, mañana te sustituyen, muchas veces ni te llaman para decirte que, ni para darte la oportunidad de que recotices ni nada, sino le llega una mejor oferta y chao. Son mercados que hay que cuidar mucho, especialmente mercados, digamos, para el segmento nuestro, muy asediados por el mercado asiático, que es muy bueno y que está muy cerca y que cada vez es más competitivo. Paola, nuestro futuro con Alemania, para terminar. Bueno, hay que afianzar un poco más muchas cosas. Tenemos que aumentar de pronto las misiones comerciales, porque es importante conocer también, como lo decía ahorita Jorge, ir y visitar el país y mirar a ver cuáles son las necesidades también en un momento dado, aparte de pues toda la información que nosotros como institución podemos brindar, las relaciones desde las embajadas con las empresas, como lo mencionó Jorge. Hay otro tema a futuro que es bien interesante, que es el cannabis medicinal y para el tema de cosméticos. Europa es un país que está muy, muy enfocado en ese tema, y Alemania en el tema farmacéutico es muy inquieto y está muy interesado en estos temas también para eso. Entonces, pues, hay muchas perspectivas en algunas cosas también en ese tema con Alemania. Bueno, como ven, entonces, hay muchísimas posibilidades en este mercado. Tenemos casos de éxito, tenemos una agencia de promoción de exportaciones, inversión y turismo que nos ayuda, y pues es el momento entonces para aprovechar las ventajas que esta economía, la cuarta del mundo, la primera de Europa, nos brinda. Le queremos agradecer entonces a nuestros panelistas invitados del día de hoy por su tiempo, don Jorge, Paola, muchísimas gracias por haber estado aquí y por haber compartido con nosotros. Vamos a dar paso ahora a las preguntas del público. Pretendemos que ustedes en estos minutos aprovechen a dos personas con gran experiencia que puedan de manera directa resolver todas las dudas e inquietudes y darles los consejos que ustedes le pidan. ¿Preguntas? Por aquí, por favor. Buenos días. Primero, muchas gracias por estar aquí y muy interesante lo que han compartido esta mañana. Yo soy egresado del programa de Ingeniería Electrónica y me llamó la atención que Paola mencionó sobre las exportaciones de las industrias 4.0. Entonces quería que compartieras con nosotros
una experiencia de éxito de esas empresas que presentaron el aumento en las exportaciones, y qué crees que fue vital para que ellos hicieran la transformación, si hubo cambios que tuvieron que hacer en la mentalidad para acceder a esos mercados que estuve leyendo ahora. El principal fue Estados Unidos, entonces quiero saber un poco. Bueno, de hecho hay varias empresas aquí en Barranquilla que de alguna manera lideran un poco el tema de este sector. Ellos están muy abiertos. Aquí hay un potencial de creatividad que yo creo que muchos de nosotros aquí ni siquiera se los cree. Pero tenemos personal muy capacitado, tenemos el dominio del idioma inglés que también facilita mucho para hacer el comercio. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Pues hay un caso en particular que esa empresa estuvo muy vinculada, de hecho, con la universidad, que es el caso de la India, tú mencionabas el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, la comunicación que tenemos con Estados Unidos tiene mucha facilidad porque tenemos varios cables submarinos que permiten que la comunicación sea muy, muy segura y que no se va a caer, etcétera, y que eso de alguna manera para las compañías que tienen plataformas, conectividad con otros países es bastante relevante. Estamos en la costa, tenemos conectividad aérea fácil. Estas personas en el tema de la creatividad, el desarrollo de las tecnologías, aquí se ha hecho un muy buen trabajo y de hecho la universidad tiene una buena academia en esto, y en los desarrollos de la parte de la, como te decía, lo de la creatividad es simplemente como activar ese chip y hacer las cosas bien hechas, ser muy perfeccionista también, porque son mercados exigentes, y si nosotros veamos que Estados Unidos es supremamente altamente competitivo también en muchas cosas de tecnología, pero hay cosas que hilan delgado donde nosotros tenemos esos espacios donde podemos entrar. Tenemos, de hecho, hoy en día, el año pasado entró una empresa con una inversión extranjera a una empresa nacional, que es la que hace la verificación de la identificación de las transacciones que se hacen a través de Airbnb, creo que de Amazon y algunas otras páginas web, que de alguna manera, entonces ahí se ve cuál es la calidad de la capacidad de la gente de Colombia en cuanto a muchas cosas. Entonces, con mucho gusto, si quieres ahondar un poquito más en el tema, te podemos atender, te podemos poner en contacto y hacer una charlita con alguna de estas empresas para que de primera mano escuches cómo fue su camino y la experiencia que ellos tuvieron para llegar a donde están hoy en día. Bueno, yo te voy a complementar y aquí hago una propaganda. En el panel de las 10:30 de la mañana vamos a tener a María Alejandra, una exalumna de la Escuela de Negocios, que egresada, por supuesto, que trabaja en Native Apps. La empresa que acaba de comentarte, Paola, recibió una inversión extranjera de la empresa Yumio, que hace estos reconocimientos faciales y estas verificaciones de identidad. Así que si te quedas, hablas un ratico con María Alejandra, que viene para acá ahorita y te contará un poco más de su experiencia. Y pues conozco el caso de cerca de la empresa que tiene que ver con la Uninorte, porque dos ex profesores de aquí, de la Escuela de Diseño, Beatriz Jiménez y León Mejía, son los creadores de Team Toons, la empresa que hace animaciones por computador y que hoy en día está exportando a la India. Realmente estos casos de éxito que nos llenan de orgullo, Uninorte, hay que mencionarlos. Eso es para que ustedes también conozcan todo lo que esta universidad los puede nutrir para que sean exitosos. Todos los apoyos que como universidad les brindamos a nuestra comunidad de profesores y de estudiantes para que puedan salir al mundo. En el caso pues de esta empresa Team Toon, ellos primero que todo pues la competitividad se basa también en el precio, pero fíjense que en el tema de las TICs, muy bien lo decías, tenemos una diferencia horaria con otros países, con el otro lado del mundo, y mientras ellos duermen, nosotros trabajamos. Ese es un factor de competitividad que nos puede hacer llegar a mercados que por su lejanía o diferencia cultural es muy difícil llegar, como la India. Entonces es un tema que puede ser, digamos, abordado por un emprendedor que quiere llegar a esos mercados lejanos. Acuérdate de eso, la diferencia horaria, en vez de ser una dificultad, realmente empieza a ser un factor de competitividad. ¿Preguntas? ¿Por acá?
Bueno, primeramente, muchas gracias a los panelistas por la información y bueno, aprovechando su experiencia como empresarios internacionales, bueno, ¿qué estrategias puntuales nos podrían brindar a nosotros como estudiantes de la Escuela de Negocios? Y por ende, ¿qué competencias y habilidades como empresarios forjan esa experiencia impecable como la de ustedes? Bueno, no sé si la pregunta es para Escuela de Negocios o le doy paso a… No, por la experiencia de ambos. Por la experiencia de ustedes. Don Jorge, consejo para nuestros estudiantes de Escuela de Negocios para que logren ser un caso de éxito como ustedes. Bueno, pero tu pregunta es como profesional, como empresa, como profesional. Si te tocara, digamos, tener el cargo mío, ¿qué harías? Es la pregunta. Bueno, yo un poco decía cómo ha sido mi experiencia. Bueno, yo soy de la primera promoción de ingeniero, entonces mi experiencia es bastante empírica. Pues. Cuando empezamos a trabajar en todo esto no teníamos tantas ayudas tecnológicas. Pero yo lo decía, digamos, y lo digo por el negocio mío específicamente, no hay otra opción de ver el cliente cara a cara. Yo creo que esa es la parte más importante. Es aprender a entender como esas reacciones a él ante tu producto, esas emociones, no hay cómo sustituirlas. Yo pienso que cuando tú vendes un producto como el que yo vendo, que es un producto bonito, que depende de que le agrade al cliente, el primero que se lo tienes que vender es a la compradora de la cadena que después lo va a tener vendido. Entonces, yo pienso que hay que primero vibrar un poco con lo que uno, quererle el producto, entenderlo. Es muy importante el conocimiento tecnológico del producto, técnico, porque se encuentra uno con compradores que saben mucho del tema, porque tienen muchos años y si uno no está bien capacitado para responder las preguntas, empieza a tener un hándicap negativo de perder confiabilidad. Entonces, tiene que conocer uno primero cómo se hace la toalla, qué características tiene, el soporte tecnológico del producto, conocerlo bien, lo que vendes, es muy importante. El cara a cara con el cliente también es muy importante. Y tener, o sea, responder muy rápido a los requerimientos de los clientes. Los clientes aprecian mucho la capacidad de respuesta, que seas muy concreto en lo que dices. Y después viene la parte de identificar muy bien el mercado donde eres potencialmente competitivo. Digamos, nosotros, por ejemplo, vendemos mucha toalla en Estados Unidos, pero el mercado de retail, en el mercado de hotelería, pero el mercado de retail de Estados Unidos es un mercado más complicado porque es un mercado muy exigente y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, ahí no llegamos. Entonces, yo, por ejemplo, no gasto mucha energía en un mercado que ya un poco detecté que es más difícil, más inalcanzable, pero hay mercados donde, por ejemplo, aprovechamos una de las cosas también que yo recomiendo es aprovechar mucho todos los beneficios de los tratados de libre comercio. Uno se encuentra con sorpresas, por ejemplo, en Brasil nosotros pagamos 0 arancel las toallas nuestras y cualquier toalla importada paga 35% de arancel. Pero Brasil es un gran productor de toallas internamente. Entonces, el comprador brasileño no tiene la cultura de importar, porque cualquier toalla le vale 35% más cara si la trae y la tiene en el mercado local. Entonces, mi reto es convencer a los brasileños de que fuera de Brasil se hacen toallas bien hechas y que nosotros no pagamos arancel y que la podría conseguir a unos precios cercanos a los locales. Entonces, apoyarse en los beneficios de los tratados, estudiarse los mercados donde potencialmente es más competitivo, son parte de los factores que uno debe aplicar como vendedor cuando ya tengas la posibilidad de actuar en un mercado de exportaciones. Bueno, complementando un poco lo que dijo Jorge, sí, cada mercado es diferente, entonces tú tienes que como que tener la versatilidad y la flexibilidad para amoldarte a él, o más bien que las condiciones de tu producto o servicio sean acordes a las exigencias del mercado. Entonces tú tienes ahí, por ejemplo, 2 caminos que puedes escoger en un momento dado. Aparte de eso, el tema de la comunicación es muy importante. Si tú no dominas un idioma con el que te puedas comunicar con el país en el que quieres hacer negocio, estás en cero porque no hay manera de hacerlo. Y lo digo porque de pronto suena un poco tonto decir, no, es que la comunicación, un idioma. Yo tengo un caso de empresas
de plátano, por ejemplo, que a veces es una cosa básica, y había un tema de una exportación y cada vez que yo necesitaba poner al potencial comprador con el exportador, era, señor, ¿a quién va a poner a que hable? Entonces también para el comprador es complejo porque cada vez que va a hablar con el empresario, primero no está hablando con el dueño del negocio y cada vez le cambia al traductor, entonces se pierde la línea, se pierde la comunicación. Hay que afianzar las relaciones, que en eso también de alguna manera Jorge comentó que el face to face con una empresa va generando una relación comercial más estrecha, porque sí hay muchas otras variables que en un momento dado afectan una negociación, pero a medida que tú vas estrechando los lazos comerciales, también te va generando un vínculo más cercano donde hay un mejor relacionamiento y una mejor espacio de conversación y de negociación. Y del resto, pues los límites están en la mente nada más. ¿Otra pregunta? Ahí atrás, por favor. De pie, sí, el micrófono ya va por ahí. De pie, por favor. Mira, ahí va el micrófono. La pregunta la voy a hacer. ¿Tú vas a hacer la pregunta? Antes que ella. Dale. Bueno. Caballeros primero. Adelante, por favor. Desde el inicio noté que nos están sugiriendo enfocarnos más que todo en la eficiencia al elaborar algún producto, pero acá en la universidad también nos han motivado y hay muchas como capacitaciones que nos dan para ser innovadores, que abre más puertas en el mercado europeo en general, no solo alemán, ser eficiente o ser innovador, teniendo en cuenta que estamos como muy cerca o iniciando ya la cuarta revolución industrial. ¿Quién? Bueno, yo pienso que démosle la palabra a Paola, que conoce muy bien el mercado. Yo creo que no hay una ecuación específica para hacer las cosas y hacia dónde yo veo. Porque a medida que tú te colocas en un entorno, para un caso puede ser la eficiencia y para otro puede ser la innovación. Todo depende de dónde te vas a colocar, en qué entorno te vas. La innovación es muy importante y como dices tú, que aquí no solamente en la universidad, sino desde los discursos, desde la presidencia de la República de Colombia y de todos los entes gubernamentales, se está buscando apoyar la innovación, porque de alguna manera la innovación, la investigación, mi vecino, mayor vida, si te ofrecer un lente, un chip, él me hace un video, obviamente a mí me van a comprar primero si lentes se tiene el está vendiendo lentes profesionales que hay que dejar los lentes que te hacen los vidrios y ya están listos. Entonces, obviamente, no es que sea excluye el otro, hay que ver las dos cosas como te dije, y depende del entorno y en lo que estés en el marco del espacio donde te estás moviendo. Entonces son variables que en los negocios hay muchas variables que se mueven de diferentes maneras y cada una tiene unos factores relevantes que otros en los diferentes entornos. Entonces, no es que la innovación no se tenga en cuenta y que de pronto porque no la hayamos tocado a lo largo de la charla, de pronto no salió, pero siempre se habló mucho de lo que era la tecnología y lo que eran altamente calificadas los temas de los sistemas de los alemanes. Entonces la innovación sí es importante y es muy importante porque es lo que te va de pronto a marcar la diferencia entre un producto, un servicio tuyo con el del vecino. Siguiente pregunta. Buenos días, yo soy estudiante de negocios internacionales, soy de intercambio, soy de Bolivia. Bueno, primero como estudiante de intercambio de Bolivia, quiero saber cuáles son los retos para Latinoamérica en general para forjar estas relaciones internacionales con los países europeos. Sabemos que sí tenemos esos intercambios, esas relaciones internacionales, pero no están forjadas. Los tratados no están siendo
muy bien aprovechados como países latinos y sabemos muy bien eso, y es muy difícil crear estas relaciones exteriores con los países europeos, ya sea por la distancia, ya sea porque tenemos gobiernos que, por ejemplo, en Bolivia el gobierno está muy enfocado en ser muy socialista y que quiere cerrar el mercado para poder aprovechar la producción nacional que lamentablemente no es muy grande. Entonces, ¿cuáles son los retos para nosotros como estudiantes o como futuros empresarios para poder crear estas relaciones con los países europeos y, bueno, en especial con la Alemania? Gracias. Bueno, Jorge, como un empresario exitoso que logró trascender, contestemos esta pregunta de los desafíos latinoamericanos. ¿Cómo hicieron ustedes y cómo se puede replicar? No tengo mucho más que aportarte que un poquito lo que ya he dicho, y es, tú lo mencionabas ahorita, hay tratados internacionales muy beneficiosos para nosotros que debemos aprovechar definitivamente. Pero yo no pienso que la parte, digamos, yo siento que Bolivia tiene en el ambiente, digamos, un gobierno socialista, pero un gobierno que en alguna forma ha respetado la industria o la empresa privada, ha sabido cómo combinar eso, porque yo pienso que inclusive los mismos crecimientos económicos de Bolivia son muy interesantes a pesar de que tiene un gobierno de socialista. Entonces, yo creo que esto es más un tema individual o sea, de como el deseo que cada uno como empresa, como que un producto que uno tenga el interés de promocionarlo, de abrirlo. O sea, es esa mentalidad internacional, la mentalidad que te convierte en exportador, es cuando tú eres un poquito ambicioso, cuando tú crees que tienes un producto que tiene posibilidades en otros mercados. O sea, hablo no solamente de Europa, no solamente de Alemania, sino en general, porque puede ser Colombia mismo para Bolivia o Brasil o Argentina para Bolivia o para Perú, un mercado europeo. O sea, es como no hay una fórmula, pero sí es como una especie de filosofía de vida. O sea, tú tienes que buscar esos mercados internacionales, tienes que explorarlos, tienes que estudiarlos, tienes que tener el deseo de salir, como dar ese pasito y ahí empezar a estudiar todos los beneficios que tienes y las ayudas. Como yo decía, por ejemplo, no sé qué existe en Bolivia, pero por ejemplo nosotros sí hemos sido muy apoyados por el gobierno con su promoción de exportaciones desde ProExport y ahora ProColombia, y aprovechamos todos esos beneficios y encontramos oportunidades. Yo creo que hay que buscarlas, tener esa creatividad, como esa decisión de dar el paso y salir. Tú ahorita hablabas de que no somos como proactivos en eso. Esa parte es el paso que hay que dar. Las empresas que tú las ves que exportan, que están consolidadas, es porque dieron ese paso, porque encontraron que el producto que tenían era interesante, era competitivo, pero salieron a buscarlo y a explorarlo. Yo creo que ese es un tema más de actitud hacia las posibilidades de negocios internacionales. Bueno, Paula, y para responder la pregunta de nuestra estudiante que viene de Bolivia, ¿qué hace de cara al gobierno nacional que ella pudiera conocer como réplica para Bolivia? Bueno, los temas primero que todo, pues obviamente los tratados de libre comercio y los acuerdos son de orden nacional, de un lineamiento dependiendo del partido político que está posicionado en cada país, y eso difiere mucho de unos periodos a otros, porque como dices tú, hoy en día, pues si Bolivia hoy en día está enfocada a la parte socialista, obviamente las directrices serán diferentes a los periodos de gobierno anterior que hubo. El éxito del empresario está en cómo se mueve en su entorno, siendo que su entorno va cambiando, y cómo logra mantenerse en ese entorno con su conceptualización y su estrategia hacia la internacionalización en este caso, porque hay empresas que de alguna manera hay políticas de gobierno. De hecho, nosotros hace 30 años tuvimos un gobierno donde era todo simplemente cerradas importaciones, aquí no se llegaba a nada y todo lo que se producía era para el abastecimiento a nivel nacional.
Seguramente en ese momento las empresas también tienen que tener la versatilidad de ser cambiantes y enfocarse entonces a abastecer un mercado al cual puede llegar en ese momento, y una vez cambian las políticas y las directrices, pues obviamente se vuelven y se abren, como han habido empresas que a lo largo de 30 años, a diferencia que ha podido haber cambios de políticas de gobierno, no les ha afectado su orientación del negocio hacia las exportaciones. Entonces, la pregunta es bastante compleja porque obviamente tú hablas de Latinoamérica, y en Latinoamérica hay muchos gobiernos y cada uno tiene su estrategia y su enfoque diferente. Como bloque, pues obviamente habría que ya sentarse a hacer toda una evaluación y mirar si hay alguno de los países que quisiera liderar y ver cómo puede jalonar al resto de los países para llegar con una oferta exportable a Europa o a Asia, etcétera, teniendo en cuenta primero qué recursos cuenta el país para poder llegar a esos mercados y cómo se quiere desarrollar entonces un producto, un servicio como un tipo cluster o algo para poder ser el mejor a nivel mundial o como Latinoamérica como tal. Entonces sí es un poco compleja la pregunta que haces, teniendo en cuenta que hay muchas variables que difieren y que de alguna manera nosotros como gobierno, en el entorno del gobierno colombiano, pues no podemos incidir ni particular. El tema de los acuerdos comerciales también, cuando se sientan a negociarlos, hay que tener en cuenta que tiene que ser como una balanza, es decir, no es todo lo mejor para mí y el otro país, yo voy a poder exportar todo lo mío con cero arancel, pero tú no me vas a poder traer nada a mi país. Entonces son cosas que se negocian, y en esa negociación hay sectores que se ven afectados y otros que se ven beneficiados, e igual con el país con que se están haciendo o con el convenio general con los países que están incluidos. Entonces, el todo es, si uno como empresa se enfoca en su negocio como tal y mirar a ver cómo logra, independiente de cuáles son las variantes de políticas de gobierno que van cambiando, qué tanto me afectan o no, o cómo yo me puedo mover para que no me afecte. De esa manera, mira que pueden acceder a la relocalización de una parte, de un eslabón de la cadena productiva. Con ProBarranquilla, por ejemplo, se tienen ideas de promover que empresas lleguen a nuestra ciudad. Aquí hay un sistema de zonas francas en nuestro país, muy bien implementado, que permite que empresas extranjeras se puedan localizar acá para que de esa manera puedan aprovechar las ventajas colombianas y los tratados que tenemos. Entonces, tal como lo contaba Paola, efectivamente existen salidas que puede tener el sector privado de un país cuando no encuentra, digamos, el respaldo legal o institucional en su gobierno y pueda, como bien somos hermanos, moverse para otros países de Latinoamérica, por lo menos un pedazo de su producción que le permita aprovechar las ventajas que ese otro país latinoamericano ya ha adquirido a través de tratados. Entonces, ¿otra pregunta? ¿Atrás? Buenos días, mi nombre es Michael de la Hoz y pertenezco al programa de administración de empresa. Mi pregunta va dirigida al señor Jorge. Me gustaría saber cuál ha sido el momento más difícil que ha atravesado la empresa a la que pertenece y cómo lograron sobrellevar o superar este. Muchas gracias. ¿Tú te refieres al momento más difícil en qué aspecto? O sea, en el aspecto financiero, como en qué momento de la empresa, como que en qué, por decirlo así, mal dicho, en qué momento de la empresa, o sea, me imagino que tuvo que atravesar un momento difícil donde ustedes miraron y dijeron, no, la empresa no va a seguir adelante o no va a superar o de aquí no pasamos o cómo salimos de esta. Digamos, el caso concreto de Industrias Canon, afortunadamente, y en los 13 años que yo llevo, pues no me ha tocado vivir esa etapa afortunadamente. Ha sido una empresa muy sólida, con un mercado muy estable. Digamos, de pronto tuvimos hace unos 6 años una crisis un poco más dura, fue que el algodón se disparó y el algodón llegó
digamos, el algodón hoy está por los 75 centavos de dólar la libra, el precio mundial del algodón, y hace unos 6 años llegó a estar en $2.30. Como es un commodity, es un producto de oferta y demanda, cuando se dispara el algodón y todos los productos derivados del algodón se disparan y las economías se mantienen estables, ¿qué es lo que pasa con tu producto? Que no es un producto de primera necesidad, digamos, tú puedes sobrevivir con las toallitas que tienes un tiempo si resulta muy costoso. Entonces, a ti no te aumentan los sueldos, sino proporcionalmente a lo que está pasando en el costo de vida. Y cuando tú llegas y encuentras que una toalla que valía 29.900 pesos ya te vale 40.000, pues ya te restringes a tomarla. Entonces, en ese momento, digamos, fue de pronto la parte más crítica, una cosa totalmente ajena a nuestra, ni siquiera eran los mismos clientes. Inclusive lo más curioso fue que lo más fácil de hacer en ese momento fue hacer entender a nuestros clientes de nuestra situación y ellos empezaron a pagarnos la toalla por su valor. El problema era el consumidor final, que era el que finalmente encuentra un producto fuera de precio y simplemente no lo compra. Entonces, ¿qué nos tocó hacer en un momento donde la demanda cambió y bajó? Actuar muy rápido. Nosotros somos una fábrica afortunadamente muy poco burocrática, tenemos un overhead bastante razonable, bajito, y nos movemos muy rápido. Entonces suspendes un par de turnos, empiezas a hacer autoridades por todos lados. Es una empresa afortunadamente también económicamente muy sólida, entonces no tiene un gran endeudamiento, entonces aguanta un poquito. Digamos que nuestro punto de equilibrio puede estar un poquito más bajito que empresas que tienen un endeudamiento más alto o que tienen márgenes más pequeños en el producto. Al ser fabricante tú aguantas un poquito más y afortunadamente en estas crisis no fue tan grave, es la única que me ha tocado vivir, pero de nuevo es con mucha reacción también interna de adaptarte a la nueva situación y manejarla. Bueno, después de estas confidencias que nos cuesta don Jorge, quiero hacer la última pregunta del público. ¿No hay más preguntas? Señor, por favor. Última pregunta. De este lado, micrófono. El señor nos pregunta sobre la exportación de productos farmacéuticos a Alemania. De materias primas farmacéuticas a Alemania. ¿Oí mal o sí estamos No, sí es exportando? así. Gel, exportan cápsulas de gel, sí. Cápsulas de gelatina vacías. Okay. La empresa Procaps exporta a Alemania las cápsulas de gelatina. Ellos hacen maquilas, pero adicionalmente también son los fabricantes de ciertas grandes marcas y ellos en Barranquilla, Colombia, hacen la producción de muchas de las medicinas que se están consumiendo incluso en países tan sofisticados como Alemania, así que efectivamente las cápsulas blandas de gelatina son exportadas a Alemania en este momento. Orgullo barranquillero, por supuesto. Gracias. Entonces, no nos queda más que agradecer a nuestros dos panelistas invitados. Jorge, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación y por compartir con nosotros. Gracias, Paola. Gracias, Ana María. Muchas gracias a ustedes por su tiempo también. Muchas gracias a ustedes por su atención y asistencia. Gracias a nuestros invitados por la intervención. A las 10:30 daremos paso al panel Somos Generación 4.0, desafíos y oportunidades en negocios globalizados.
Muy buenos días. A continuación, daremos paso al panel Somos Generación 4.0, Desafíos y Oportunidades en Negocios Globalizados, moderado por el profesor Dorian Euse. Dorian es egresado de los programas de Ingeniería Industrial y de la Maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Norte. Completó el programa de Diploma de Estudios Superiores Especializados DES en Ingeniería Industrial con enfoque en logística en la Escuela Politécnica de Montreal, Canadá. Actualmente es profesor catedrático de la Escuela de Negocios dentro del programa de Negocios Internacionales, en las asignaturas de International Marketing y Análisis Internacional Contemporáneo, asignaturas que enseña en inglés y francés. También trabaja en el área financiera y de análisis de proyectos de una firma de obras civiles de la ciudad y se desempeñó hace unos años como coordinador de proyectos de implementación de productos en el departamento de Banca Global para el Royal Bank of Canada en la ciudad de Toronto. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos ustedes, a nuestra audiencia, a este panel. El propósito, pues el nombre del panel es Somos Generación 4.0, los desafíos y oportunidades en negocios globalizados. Vamos a contar con nuestros panelistas que son estudiantes de la Escuela de Negocios y egresados también. Algunos de ellos van a estar acompañándonos de manera virtual. Y también tenemos aquí la presencia de dos de ellos. Vamos a introducirlos, vamos a presentarlos más adelante. Pues el propósito de este panel, ¿cuál es? El propósito básicamente es presentar ante la audiencia las experiencias vividas por nuestros egresados y nuestros practicantes también. Algunos de ellos todavía están vinculados con la universidad como practicantes de negocios internacionales y de otras carreras de la Escuela de Negocios en otros países, ¿verdad? Vamos a destacar los desafíos que ellos tuvieron que enfrentar ante los cambios vertiginosos que el fenómeno llamado globalización pues, implica, de cómo ellos han aprovechado estas oportunidades que se abren en las nuevas tendencias del mundo de los negocios. Buscamos que nuestros estudiantes egresados de la Escuela de Negocios compartan sus experiencias con las organizaciones en las que han estado o están vinculados en la actualidad. Queremos resaltar el hecho de que estas grandes oportunidades no solamente han estado o están disponibles para un selecto grupo, sino que están disponibles para todo el selecto grupo de los estudiantes de la Escuela de Negocios y en general estudiantes de la Universidad del Norte. Abordaremos un tema del cual ya se ha mencionado en el panel anterior, es la cuarta revolución industrial o revolución 4.0. que es un fenómeno sobre la digitalización de las organizaciones, de las empresas. Este fenómeno de digitalización de Revolución 4.0 demanda recursos humanos nuevos, ¿verdad? En lo que tiene que ver con talento, con conocimientos, con habilidades duras o blandas, características de la personalidad, ¿verdad? Porque es un fenómeno transversal. Aunque el avance de esta revolución industrial, de esta cuarta revolución industrial, basa su progreso en áreas de conocimiento pues, mucho más técnicas o de pronto algunos considerarán de una mayor rigurosidad científica, es un fenómeno transversal que toca muchas áreas de conocimiento y es por eso que queremos involucrarlo dentro de este panel organizado por la Escuela de Negocios, dentro de la Cátedra Europa. Entonces, queremos mostrar que estamos trabajando arduamente desde la Escuela de Negocios para que nuestros estudiantes, para que los egresados, ¿verdad?, estén más preparados para hacer frente a este fenómeno y jugar un rol pues, activo e importante dentro del avance de este proceso. Vamos a demostrar que esto es posible a través de las experiencias de nuestros panelistas hoy. También queremos aprovechar la oportunidad, antes de dar conclusión a esta introducción, queremos aprovechar la oportunidad para recordar que el lunes 18 de marzo, el pasado lunes, se celebró el Día del Profesional de Negocios Internacionales. Queremos conectar pues, esa celebración con la Cátedra Europa y más específicamente con este panel, ¿verdad? Este panel es una manera de reconocer la labor del profesional de negocios internacionales. Bueno, ya sin más preámbulos, porque yo pienso que ya he hablado suficiente sobre el propósito del panel, vamos a iniciar
pues con la presentación de nuestros panelistas en el día de hoy. Como les dije, van a acompañarnos de forma virtual, unos y otros de forma presencial. Entonces vamos a continuar con un video. A freak. A freak. Oigan, ya estamos. Bueno, ya después de ver el video, vamos a presentar a cada uno de nuestros panelistas. Vamos a hacer una introducción de cada uno de ellos. Vamos a empezar por María Alejandra Cotes. Ella está vinculada actualmente con Native Apps.
Ella es profesional en negocios internacionales. Su fecha de grado fue en septiembre del 2015. De hecho, ella se graduó con honores de la universidad. Ella se graduó con medalla de plata. Hizo prácticas en ProColombia y desde el 2017 está vinculada a Native Apps, a esta organización, de la cual ella nos va a hablar un poco más. El cargo que está desempeñando actualmente es el de Sales and Marketing Director. Y bueno, de pronto no muchos sabemos lo que es esta empresa, Native Apps, pero es una empresa de tecnologías de la información con más de 14 años brindando soluciones de desarrollo de software al mundo desde la ciudad de Barranquilla, algo de lo que debemos pues, sentirnos muy satisfechos. Se enfocan en la co-creación de herramientas que impulsen la transformación digital de sus clientes y es algo vital dentro de este proceso, dentro de este fenómeno de revolución industrial o revolución 4.0. Sus clientes se ubican no solamente en Colombia, sino también en Europa, Norteamérica y Suramérica. Entonces vamos a darle tiempo a María Alejandra para que nos hable. María Alejandra, cuéntanos cómo llegaste tú allá, ¿verdad? Queremos que nos cuentes un poquito más. Ya yo hice una introducción de la empresa, pero queremos que nos cuentes cositas interesantes. ¿Y qué haces allá? ¿Qué haces allá en Native Apps? Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir. Veo que hay bastante aforo y los felicito por eso. Ya estando aquí implica que están interesados por un tema que es transversal en nuestras vidas y es la era digital. Bueno, como bien dijo Dorian, estoy en Native Apps hace 2 años. Okay. Native Apps es una empresa de tecnología en el negocio del talento. Nosotros lo que hacemos es proveer el mejor talento, talento barranquillero, talento colombiano, para que empresas por fuera, empresas internacionales, puedan desarrollar sus productos digitales. Todo lo que ustedes, si ingresan a su celular y me imagino que tienen mínimo 10 aplicaciones, eso es lo que nosotros hacemos, tratar de estar en sus vidas a través de la tecnología y eso se produce desde Barranquilla, Colombia. ¿Qué hago en Native Apps? Dirijo el área comercial y de mercadeo. Mi rol dentro de la empresa es facilitar los negocios, facilitar la comunicación entre los clientes, entre las expectativas de los clientes y la ejecución de parte de nosotros, de parte del talento. Dentro de las cosas que realmente, digamos, me enfoco es no solo en desarrollar el mercado, sino de diseñar la experiencia de negocios para nuestros clientes. Y eso es a lo que me dedico día a día en la empresa. ¿Cómo llegaste allá, María Alejandra? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, eso es una muy interesante pregunta. Realmente llegué a Native Apps por networking. No fue por de pronto una publicación que vi en alguna página de empleo, ni mucho menos, sino realmente fue por un soft skill que es vital en esta revolución 4.0 y es networking, la capacidad de conectar. Entonces, una de mis mejores amigas trabajaba en Native Apps, que de hecho ahora la mostraron y trabaja en Caterpillar. Y digamos que relacionándome con ella, se identificó que Native Apps necesitaba un perfil pues, de negocios internacionales, una persona que tuviera capacidad de hablar en diferentes idiomas, que tuviera un manejo relacional y una experiencia en negocios internacionales. Yo tenía unas prácticas en ProColombia, eso me ayudó. ProColombia es una excelente escuela, hay una oficina aquí regional en Barranquilla, por si necesitan de pronto relacionarse, se puede hacer fácilmente. Y a través de ese contacto yo llegué a Native Apps. Entonces, networking, diría. Ok, excelente por tu experiencia. Bueno, vamos a continuar con Daniela Cristancho, ruso. Ella de hecho fue una de mis estudiantes. Daniela es estudiante de 10º semestre de negocios internacionales. Ella realizó doble titulación en Francia en la Escuela de Negocios de Clermont-Ferrand. Su fecha de grado es septiembre de 2019 este año. Sus prácticas, yo pienso que ustedes, si lo recuerdan en el video, empezamos con Louis Vuitton. Ella está trabajando en la sede principal en la ciudad de París. Sabemos que el Vuitton, conocemos que es un conglomerado multinacional francés
líder mundial en productos de lujo, ¿verdad? En artículos de lujo, dueño de 70 marcas alrededor del mundo, tiene su sede, ya lo habíamos mencionado, en París. Entonces queremos que Daniela nos cuente también, cómo llegaste allá, Daniela, cuál es tu rol, cuéntanos tu experiencia en esta empresa. Bueno, parece que estamos experimentando algunos problemas técnicos. Estás en mute, Daniela. Daniela, si nos alcanzas a escuchar, estás en silencio. Entonces, Y bienvenidos a la Revolución 4.0. bienvenidos a la Revolución 4.0, listo. Bueno, pero yo pienso que mientras solucionamos esos inconvenientes, continuemos con Esteban Mier y después de él miramos si podemos ponernos en contacto con Daniela. Bueno, Esteban, de hecho, es contador público, él no es profesional en negocios internacionales. Su fecha de grado fue en marzo del 2017, pues ya hace un tiempo Esteban salió de la universidad, realizó sus prácticas en DHL, por eso lo vieron en el video. Ahí estuvo trabajando en la ciudad de Bonn, Alemania, en la sede principal, en el área de Project Management, ¿verdad? Y desde el 2018 se encuentra vinculado a la empresa Promigas. Su cargo en Promigas es profesional contable en normatividad internacional. Yo tuve la oportunidad de conocer a Esteban ya hace un par de años y sé que es todo un experto desde que era estudiante en esta área, ¿no? Entonces, es algo que se construye con el tiempo y yo pienso que él lo ha logrado. Sabemos que Promigas es una de las empresas privadas más antiguas en el sector de gas natural en América Latina. Y creemos, Esteban, ahora mismo estás vinculado con Promigas. Sin embargo, queremos que nos comentes un poco sobre tu experiencia en DHL y también que aterrices eso a Promigas, que nos cuentes las dos experiencias. Vale. Como estaba comentando Dorian, mi nombre es Esteban. En estos momentos tengo 26 años, 26 añitos. Estuve trabajando en DHL Alemania. DHL es una empresa de líder logística a nivel mundial. Y con eso me refiero a que arriba de ella realmente no hay otra empresa que sea mejor con respecto a logística. El proceso de llegada ya fue un poco chistoso. Apliqué por unas oportunidades de ISEC. El proceso no fue nada fácil porque, a diferencia de lo normal, tú aplicas contra gente a nivel de todo el mundo. Pero se puede demostrar, como nosotros estamos aquí, que realmente somos capaces, estudiantes de Universidad del Norte, que tenemos el perfil a nivel mundial, un perfil internacional. Dentro de ello llegué como el apoyo del Finance Manager dentro de todo lo que es el Global Business Center, que es básicamente, por decir así, tomar toda la administración y conglomerarla de todos los business units que hay allá. Después pasé a después pasé a Finance. Dentro de Finance estuve trabajando como oficina de manejo de proyectos y ahí sí me metí mucho con la parte de la generación 4.0. Tuvimos unos proyectos de robótica, que eso los tocaremos más tarde. Digamos que fue una experiencia muy, muy hermosa, también muy fuerte, pero dejó muchos beneficios y mucho aprendizaje. Al llegar acá, pues digamos que por razones de presupuestos no pude quedarme allá. Yo volví, tengo la esperanza de volver más que todo por estudio, y se me presentó la oportunidad de poder soportar a alguien por 4 meses en Promigas y esos 4 meses se han convertido ya en 1 año y no sé en cuánto más se van a convertir. Bueno, eso revela el gran talento que tú tienes en general, ¿no? Sí, pero básicamente mi experiencia de generación 4.0 se puede ver también en Promigas con sistemas, pero también básicamente en la última tendencia lo que es robótica e inteligencia artificial en DHL. Es básicamente eso lo que estuvimos trabajando allá. Bueno, entonces vamos a conversar porque eso suena muy interesante y está muy relacionado con este tema de Industria 4.0. Muchísimas gracias, Esteban. Vale. Quisiéramos saber si pudimos solucionar los problemas técnicos con Daniela, a ver si al fin le damos paso. ¿Sí? Listo, perfecto, Daniela. Entonces yo creo que ya yo te presenté. Estábamos precisamente en ese proceso de que estás en Louis Vuitton, ahí pues para recordar, hiciste doble titulación también, ¿verdad?, en Francia. Entonces queremos saber cómo fue la experiencia de entrar allá, que estabas ya estudiando, entiendo. Bueno, básicamente yo vivo en Francia hace 1 año y 3 meses
Desde enero estoy vinculada como practicante en la empresa, como asistente de Retail Learning, que básicamente se ocupa de todo lo que es la experiencia al cliente en tienda. Estoy en los headquarters en pleno centro de París, pero viajamos con frecuencia a las fábricas de producción que están en Francia, en Suiza, en Italia. Louis Vuitton es una empresa que tiene 165 años, que hoy es número 1 en la industria de lujo junto con Hermes, como muchos sabrán. Mi proceso de entrada a la empresa fue bastante largo, pero en mi opinión también bastante sencillo. Ellos no miran tanto lo que es la hoja de vida, sino más bien cómo eres tú como persona. Buscan personas que sean risk takers. Y bueno, para decirles algo que no sepan sobre la empresa, les puedo contar que Louis Vuitton era un empacador de objetos. Absolutamente todos los objetos eran empacados por él en la época, excepto los artículos religiosos, que bueno, hoy en día sigue siendo igual. La empresa fue fundada en 1854 por el periodo de la Revolución Industrial, y para que entendamos más o menos lo que estaba pasando en la época, en 1825 se abre la primera línea ferroviaria. Entonces muchas personas empezaron a viajar en tren, llevaban todos sus objetos personales en lo que acá llamamos mal o trunks, que son los baúles que son parte de nuestro know-how. Y básicamente estos baúles se caracterizaban por tener una cerradura de ranuras, que hoy en día sigue siendo parte de nuestro know-how. Y un fun fact de la empresa es que cada 5 años hacemos un control de calidad a esa cerradura, porque si bien está mantener todo lo que es el know-how y todo lo que es la historia y pues la herencia de la empresa, tampoco está bien mantener algo intacto si es inútil hoy en día, teniendo todos los avances tecnológicos. Y el último control de calidad se realizó en 2016. Contratamos a una persona experta en descifrar cerraduras y le tomó 6 horas abrir el baúl. Entonces, pues obviamente eso es algo muy positivo. En estos 3 meses, mi experiencia en la empresa ha sido única. He conocido a muchísimas personas demasiado capaces, demasiado inteligentes, con las que he compartido y de las que he aprendido mucho. Y pues la verdad es que estoy muy feliz haciendo lo que hago. Excelente, muchas gracias, Daniela. ¿Cómo llegaste a Louis Vuitton? La verdad es que mi proceso de aplicar a prácticas empezó el semestre pasado, alrededor de septiembre, y yo apliqué a bastantes empresas alrededor de Europa y tenía muchos amigos que me decían como deberías aplicar al grupo el BMASH, puedes entrar, tú hablas varios idiomas, a ellos les gustan las personas que son bastante internacionales en ese sentido. Y yo decía, sí, pero es que es una empresa que en Francia es número 1. Yo decía como que eso es casi que imposible. Y me decían, no, pero manda tu hoja de vida. Y pues básicamente la mandé en septiembre y me llamaron el 29 de noviembre para hacer la primera entrevista. O sea, pasaron 2 meses y todo el proceso quedó de tal manera que yo me fui a Colombia en diciembre y yo todavía no tenía práctica, yo estaba súper estresada y me llamaron a mediados de diciembre para decirme que había quedado y bueno, hoy estoy aquí. Excelente. Y es posible, no solamente para ti, ¿no? Sino es para posible. Todos los demás. Claro, es posible. Es posible. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Dayana. Dayana Hernández, de hecho, también estuvo en DHL, o está en DHL, está actualmente vinculada, realizó doble programa con Derecho. Su fecha de grado fue en el 2018, recientemente se graduó también con honores, al igual que María Alejandra, medalla de plata, fue joven emprendedora del DAD 2017-2018, que es una agencia alemana de cooperación académica. Realizó sus prácticas en DHL, como lo mencioné, igual que Esteban, en las oficinas centrales en Bonn, Alemania, y desde 2017 está vinculada como Sourcing Manager de esta organización. Dayana, queremos que nos cuentes si tu llegada a DHL estuvo de alguna forma conectada con el hecho de que Esteban estuvo allá. Cuéntanos un poquito eso y cuéntanos también de tu rol, así como han hecho los demás. Ok. Gracias, Dorian. Bueno, hola a todos. Algunas caras me son conocidas. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, mi proceso empezó cuando en la universidad apliqué a alemán. En alemán tuve una beca que estudié básicamente el idioma por un año.
Y después de ahí me postulé a una beca del DAAD que se llama Hochschule Winterkurs, es decir, donde tú tienes 3 meses del idioma alemán y después haces un examen. Entonces yo me gané esta beca y gracias a esto fui embajadora del DAAD. Y luego de ahí conocí el caso de Esteban, que él hacía prácticas en DHL y apliqué a su posición. Luego fui seleccionada. El proceso, incluso Esteban estuvo en el proceso de selección y después quedé ahí y luego duré 1 año como practicante, apliqué a una posición full time y ya estoy aquí de manera indefinida. Excelente. ¿Y Ese fue básicamente el proceso. ¿Y qué haces allá? Cuéntanos un poquito más detalles de eso. Bueno, sí, claro, exactamente. Entonces, yo trabajo en una división llamada GBS o Global Business Services. Entonces, esta división lo que hace es ser un canal de las divisiones, los que producen, por decirlo así, el dinero, y ellos me contactan para comprar todo tipo de softwares. Es decir, todos los softwares que son utilizados en DHL son adquiridos por nosotros y claramente nosotros tenemos que estar muy up to date con todas las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con chatbots, con todo esto que mencionó Esteban anteriormente. Entonces, eso es lo que hago básicamente. Excelente, excelente, Dayana, por tu experiencia. Vamos a elaborar un poco más porque suena muy interesante, sobre todo por esa mención que hiciste de estas aplicaciones, ¿verdad? Bueno, continuamos ahora. Sí, perdón. No se escuchó, perdón. Ah, perdón, no, estaba diciendo que interesante tu experiencia y que en una pregunta posterior vamos a elaborar un poco más sobre eso, ¿no? Sobre lo que haces allá. Listo. Ok. Bueno, vamos a continuar con María Camila Quijano Yesurum. Ella es estudiante de negocios internacionales, acaba de iniciar sus prácticas en enero en Alemania también, en una compañía que se llama Fresenius Medical Care, que es el proveedor líder mundial de productos y servicios de diálisis para personas con insuficiencia renal crónica. Tenemos una empresa, ¿verdad?, de otro dominio, el dominio médico. Opera más de 37 plantas de producción en todos los continentes, ¿verdad? María Camila Quijano también es estudiante de negocios internacionales y de hecho fue parte también de mis estudiantes. Queremos saber si María Camila se encuentra con nosotros. Hola, buenos días. Espero que me puedan escuchar bien. Sí, te escuchamos perfectamente. Puedes continuar. Okay. Perfecto, gracias. Sí, como comentó el profesor Dorian, actualmente me encuentro en Alemania trabajando para la empresa Fresenius en los headquarters en Bad Homburg, cerca de Frankfurt. Estoy en el departamento de Global Information Technology, en el área de Strategic Project Management. Básicamente somos un puente entre lo que llamamos cliente, que son las mismas personas dentro de Fresenius, y nuestro proveedor de tecnología, que sería otro segmento de Fresenius. Y lo que hacemos es proveer una plataforma completamente transparente donde queda documentado todo el proceso de migración de software para todos los departamentos de Fresenius. Excelente. ¿Y cómo llegaste allá, María Camila? Bueno, tendría que remontarme un año atrás. Cuando mientras estaba completando mis estudios, también estaba trabajando y adquiriendo experiencia en el área de IT, porque siempre he tenido afinidad con esta área. Y siempre supe que quería hacer mis prácticas en Alemania porque pues estudié en el colegio alemán y tengo conocimiento del idioma y quería ponerlo en práctica. Entonces, en julio, finales de julio, por medio de LinkedIn empecé a aplicar a diferentes empresas con una mente muy abierta porque es tentador aplicar a las empresas que uno conoce, pero porque Fresenius de pronto no
no se conoce mundialmente. Pero luego que apliqué me di cuenta que esta empresa es enorme, tiene presencia mundial y me llamaron para entrevista. La entrevista fue completamente por teléfono, no hubo ningún videochat, lo cual lo hace un poco más challenging. ¿En qué idioma fue? ¿En qué idioma fue esta entrevista, María Camila? ¿Cómo? ¿En qué idioma realizaste esta entrevista por teléfono? La entrevista fue un 50% en inglés y 50% en alemán. Ok, excelente. Sí. Pues terminó la entrevista y al día siguiente tuve la retroalimentación que había quedado y que podía empezar mis prácticas en enero. Excelente. Uy, interesantísimo, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar la presentación de nuestros panelistas, ¿verdad? Antes de continuar con una introducción de la Revolución 4.0 y de las preguntas. Vamos a terminar la presentación con Luis Reales de L'Oréal. Él es profesional en negocios internacionales, también estudiante. Él pasó por mis manos. Realizó doble titulación en Francia, también en la Escuela de Negocios de Clermont-Ferrand, al igual que Daniela. Su fecha de grado fue recientemente, de hecho. Marzo del 2019, creo que la semana pasada, ¿no? Realizó prácticas en L'Oréal en el área de marketing digital y Luis sigue vinculado a esta compañía. Hoy nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá. Bueno, sabemos que L'Oréal tiene presencia, ¿verdad? Es una compañía muy importante, tiene presencia en 130 países, es un grupo de belleza líder en el mundo con más de un siglo de experiencia, es decir, no estamos hablando de cualquier compañía, tiene más de un siglo de experiencia en la fabricación de productos y servicios de belleza. Entonces vamos a darle tiempo ahora a Luis, que nos acompaña desde Bogotá, de forma virtual. Luis, a ver, al igual que pasó con el resto de panelistas, con el resto de estudiantes y egresados, queremos que nos cuentes cómo llegaste tú a L'Oréal, si tú estabas, entiendo que estabas estudiando en Francia, recuerdo la última vez que nos vimos, te despediste porque ya te ibas, y si estando allá fue que te vinculaste a L'Oréal y cómo fue ese proceso de vinculación. Bueno, hola a todos, buenos días. Mi nombre es Luis Reales, como les decía. Actualmente estoy como todavía vinculado a la empresa, hice mis prácticas en L'Oréal Colombia. Digamos que al proceso de prácticas lo hice ya acá cuando regresé de Colombia. Entonces, fue un proceso súper chévere, apliqué a través de internet, me llamaron a la convocatoria, vine a Bogotá a la entrevista. Tuve como un buen sentimiento con la empresa, conocía mucho del tema que estudio actualmente, que es digital, y al segundo, o sea, después de que salí de la entrevista, me llamaron que si quería continuar el proceso, y les dije que sí, y entonces me tocó regresar a Bogotá esa semana a entrevistar con mis jefes, y en verdad fue una experiencia súper chévere, y pues un proceso muy dinámico, digamos que competía con gente de acá, no sé, de Javeriana, de los Andes, y que de pronto no tenía nada que ver como con mi carrera, pero siento que al final de todo, estamos aquí experimentando nuevamente algunos problemas técnicos propios de la tecnología que aún no es perfecta, ¿no? Por eso es necesaria la revolución 4.0 para poder superar todos estos inconvenientes que todavía no son. Fui la persona idónea para esto. Adelante, Luis. Estábamos teniendo unos problemas técnicos. ¿Podrías retomar, por favor? ¿Perdón? Estábamos teniendo unos problemas técnicos y no alcanzamos a escuchar lo último que dijiste sobre cómo habías llegado a esta compañía, estuviste en las entrevistas y todo. Bueno, sí. Entonces fueron 2 entrevistas. El primero fue un assessment que era como grupal y la segunda fue ya una entrevista con mis 2 jefes que son de digital y comunicaciones, que me haré en las que estoy. Y pues bueno, fue un proceso súper dinámico, súper competido, pues como les decía, con universidades importantes como la Javeriana, los Andes, entre otras. Y al final fue la persona idónea para este cargo. Ok, ¿y qué haces exactamente? O sea, estás en marketing digital, tú eres eres egresado de negocios internacionales, digamos, ¿cuál es tu rol allí? ¿Cómo conectas eso? Sí, bueno, básicamente tengo como funciones básicas, yo controlo muchísimo lo que pasa y las campañas que tenemos en e-commerce, en e-retailers como falabella.com, farmatodo.com y en full players como linio.com y Mercado Libre.
También estoy como a cargo del diseño de envíos de newsletters a nuestra base de datos. O sea, trabajo con CRM, lo que es con las marcas de lujo de L'Oréal, que es Lancôme y Kiehl's, y la división de cosmética activa de la Roche-Posay y Vichy. Entonces, es como lo que hago más o menos. Es súper digital y es súper como aplicado a lo que está pasando ahora mismo en el mundo de los negocios. Ok, excelente, muchísimas gracias. Sí, es precisamente esto de la digitalización es muy importante dentro de este proceso de Revolución 4.0. No, ahora a mí me gustaría como hacer una introducción porque estamos hablando de Revolución 4.0, se mencionó mucho en el panel anterior y a mí me gustaría como de pronto no todo el mundo está en la misma área de conocimientos o no sabe lo que puede ser esta Revolución 4.0 y voy a hablar un poquito de eso. Para ponernos en contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos iniciado este proceso de forma reciente, es algo nuevo realmente, ¿verdad? Y es un evento que cambiará nuestros medios de producción de una forma para siempre, ¿no? Entonces, pero ¿por qué Revolución 4.0? Y es que la Revolución 4.0 también se le conoce como la cuarta revolución industrial, y es que, pues, sencillamente el nombre lo dice, ya tuvimos 3, ¿verdad? Entonces, a mí como me gusta un poquito la historia, vamos a hablar un poquito de eso y a recordarle, ¿no? Nosotros estamos muy familiarizados con lo que fue la revolución industrial, la primera y la segunda, ¿verdad? La primera revolución industrial inicia o se da entre 1760 y 1840 aproximadamente. De hecho, algo revolucionario, lo que dio inicio, o el motor de esa primera revolución industrial fue la máquina de vapor. ¿Por qué? Porque permitió acceder a la energía hidráulica. Y en consecuencia, iniciamos el proceso de mecanización de los procesos industriales. Bueno, los primeros vestigios, ¿verdad?, de ese proceso de mecanización del que vivimos hoy en día. Las consecuencias tecnológicas irían desde el uso de nuevos materiales como el acero, a fuentes energéticas como el carbón, máquinas motrices, producto precisamente del uso de la máquina de vapor. Aparecen las máquinas de hilar y tejer, las primeras, y con ello alcanzamos nuevos niveles de producción, nuevos niveles de productividad con menos personas, ¿verdad? Entonces, tenemos los vestigios de la masificación de la producción tan característica de nuestros procesos hoy. Esa revolución da paso a la segunda revolución industrial entre 1850 y 1970, hasta hace unas décadas. La locomotora fue, digamos, un elemento revolucionario de este cambio, de este proceso. Vino acompañada también con 2 catalizadores importantes, que fue la introducción de la electricidad y la cadena de montaje, ¿verdad? Tecnologías que permitieron seguir apuntalando ese proceso de producción en masa al que estamos tan acostumbrados hoy en día. La electrificación de las fábricas inició entonces la era de producción masiva de bienes manufacturados y el automóvil fue una de esas más importantes, Ford y su modelo T, ¿verdad? La segunda revolución industrial entonces ya significa el triunfo del maquinismo y el aumento de la producción y la expansión del mercado mundial de productos, ¿verdad?, que llevó también a alcanzar nuevos niveles, lo que tiene que ver con comercio internacional. La tercera revolución industrial, ¿qué es? Ya empezamos a meter la informática a la utilización de los primeros computadores, estos primeros computadores que empiezan a capturar datos de esos sistemas productivos, ¿verdad?, para tomar decisiones. Entonces, es muy importante eso. Entonces, la introducción de los primeros computadores y de las tecnologías de la información. Sin embargo, el proceso no termina allí, las cosas siguen cambiando, siguen evolucionando y entonces es cuando ya entramos a la cuarta revolución industrial o revolución 4.0, que se caracteriza por la utilización de unas nuevas tecnologías, ¿verdad?, que fusionan los mundos físicos, el mundo físico, digital, con el biológico. Y es interesante esto aquí porque pues de pronto podemos estar cambiando la idea de lo que es el ser humano. Yo estoy leyendo un libro que se llama Una breve historia del mañana de un escritor, Yuval Harari, donde él dice que
digamos que la evolución del hombre no solamente va a quedar relegada a la parte biológica, sino que la tecnología va a ser parte de esa evolución, cómo vamos a incorporar toda esa tecnología a nuestras vidas como seres humanos, y de hecho ya lo estamos viendo. Digamos que si alguien nos ve desde afuera, va a pensar que nacemos, si alguien nos fue fuera del planeta haciendo ese imaginario, pensaría que nacemos con el celular, ¿no? Porque ya casi no nos podemos despegar de él. Entonces esa integración va a seguir dándose con nuevas tecnologías. Entonces hablamos, por ejemplo, del Internet de las cosas, hablamos de la realidad aumentada, hablamos de la realidad virtual, entonces son cambios sumamente importantes. Los datos son el nuevo petróleo, ¿verdad?, de esta revolución. Entonces, esta revolución, ¿quién la hace posible? La gente como todos ustedes que están aquí. ¿Quién más la va a hacer posible? Pero demanda nuevos talentos. Esos talentos tienen que ver mucho con la creatividad que nuestros panelistas han mencionado, con la innovación, ¿verdad?, que tú mencionaste mucho eso, y es la facilidad de conectar las necesidades del cliente con el proceso interno de tu empresa, María Alejandra. Entonces, importantísima esta revolución industrial 4.0. Bueno, ya con eso en contexto, pienso que vamos a dar paso. Yo creo que ya estamos preparados para continuar con la siguiente parte de nuestro panel, que son las preguntas, que ustedes estarán muy interesados. Esperamos tener tiempo al final para que también se involucren y participen con nosotros. Entonces, empecemos con Daniela. Bueno, tenemos a Dayana en pantalla, ¿verdad? Tenemos a Dayana en pantalla. Sí. Vamos a iniciar con Dayana, aprovechando que la tenemos ahí. Vamos a tener a Dayana como la primera víctima no, mentira, Dayana. Entonces, todo fresco, todo relajado. Esto simplemente es un compartir experiencias, ¿verdad? Claro. Dayana, ¿cómo ha iniciado la transición hacia las industrias 4.0, ¿verdad? La empresa donde estás vinculada en estos momentos, DHL. ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, DHL empezó en el año 1500, es decir, ha vivido las 4 revoluciones. En este momento nuestro principal focus es en la digitalización y todas las divisiones dentro de DHL están en pro de ella. Es decir, averiguando lo que hay en el mercado y comprándolo y capacitando a las personas para eso. Es decir, estamos implementando robots. Empezamos con 3, ahora hay, no sé, 500 en scope para el próximo año. También hay otro ejemplo, OCR, o sea, Optical Character Recognition, que un robot pueda leer algo y pueda traducirlo y que eso esté disponible a los usuarios. Y múltiples ejemplos. DHL está haciendo muchísimos esfuerzos para ir en ese camino de la digitalización y está en nuestra misión incluso. Excelente, Dayana. Queríamos también saber de otras organizaciones, como por ejemplo Daniela, si podemos contar con Daniela en estos momentos. Daniela, también cuéntanos cómo Louis Vuitton está efectuando esa transición hacia esta revolución. Bueno, nosotros en el departamento de Retail Learning nos encargamos de la formación de empleados que están en las tiendas alrededor del mundo, y originalmente esto se hacía a través de sesiones in-store con personas que iban directamente a cada tienda y que se dedicaban pues a formar a los empleados. La formación consiste en enseñar absolutamente cada detalle sobre los productos, las colecciones, porque para nosotros vender un producto no es suficiente, hay que vender una experiencia, y si ustedes han tenido la oportunidad de visitar una de las muchas tiendas alrededor del mundo, saben de lo que estoy hablando. Y bueno, en cuanto a las industrias 4.0, visto que organizar estas sesiones de formación son bastante tediosas en cuestiones de tiempo y presupuesto, hoy en día hemos avanzado hacia la industria 4.0 con la ayuda de la realidad virtual y todo lo que es Efficient Meetings. Entonces tenemos a los mismos expertos que explican las colecciones y los productos, pero ahora los tenemos en la nube y con ayuda de software y con ayuda de herramientas. Esta formación se realiza en la misma tienda, pero en línea. Entonces, los empleados pueden realizar esta formación en su tiempo libre, tienen la posibilidad de participar en juegos de puesta en escena, donde tienen que interactuar, practicar técnicas de venta, etc.
En cuanto a Efficient Meetings, la empresa cuenta con un software que almacena todos los datos que se prestan a través de una reunión que se realizan virtualmente con personas que están alrededor del mundo y que facilitan pues, el proceso de aprendizaje y feedback, porque al final genera reportes de expectativas y pues, de todo lo que sucedió en la reunión y los planes de acción para cada empleado según sus funciones. Y bueno, en cuanto a este tema en particular, sí es cierto que la empresa ha avanzado en términos de tecnológicos, pero por una parte nuestro know-how también incluye el nunca perder pues ese contacto físico, porque hoy por hoy, ejemplo, una formación en pieles o en telas es muy difícil de ser realizada a través de realidad virtual si la persona no tiene acceso pues, a tocar, a sentir, a ver cuáles son las texturas, etc. Ok, excelente. Entonces, ahora, tú hablabas mucho de los datos, ¿verdad? De todo lo que se genera a través de todas estas reuniones, ¿verdad? Y eso es parte de la revolución, de la cuarta revolución, porque a través de eso podemos desarrollar modelos predictivos, ¿verdad? Porque creemos que estos procesos productivos no solamente pues generan información, sino lo que hacemos con esos datos, lo que hacemos con esa información. Y es que como que casi que se puedan arreglar a sí mismos, ¿verdad? Arreglar a sí mismos. Entonces, no se trata como que los trabajos o los empleos están en peligro, sino que se trata de adaptarnos a esos nuevos cambios y es de hacer nuestra labor dentro de esas organizaciones de tal manera que puedan ser irreemplazables. Eso lo logramos es simplemente con adaptación al cambio, con innovación, con tener una mente abierta a esta nueva realidad. Bueno, me gustaría continuar con María Alejandra también, que nos cuentes cómo ha sido esa transición. Ahora, estamos hablando de una empresa que precisamente está dentro del área ya, o sea, está directamente allí, ¿verdad? Entonces, de pronto, no sé si es más fácil para ti explicarnos eso, o que el proceso es más fácil o natural a la actividad, al modelo de negocios de Native Apps. Sí, realmente lo que hemos podido identificar como una empresa que desarrolla productos digitales, eso es a lo que nos dedicamos. Okay. Hemos identificado que hay pues dos tipos de clientes. Está el cliente, el emprendedor digital, el que quiere desarrollar una aplicación, que tiene la super idea y que quiere cambiar el mundo con su aplicación. Ese tipo de emprendedor, a los que llamamos, pues, a ese tipo de empresas los llamamos startups. Ese emprendedor tiene un mindset ya muy ajustado al cambio, ¿sí? Okay. Es una mentalidad diferente. Okay. Y el otro tipo de empresa es la organización tradicional que de pronto ya está consciente de que tiene que dar ese salto. Okay. y que quiere un partner que le permita hacer ese proceso de transformación digital. ¿Quién he detectado, pues, con la experiencia que tengo, quién es el líder de esa organización en términos de transformación digital? Suelen ser los gerentes o los directores de tecnología de esas organizaciones, porque son quienes recolectan la información de todas las áreas, las interpretan, entienden cuáles son sus necesidades, las mapean y con eso dicen, ok, el requerimiento del área de experiencia de usuario o experiencia de cliente necesita que se incorpore la realidad virtual para mejorar el proceso de compra de los clientes. Okay. Entonces llaman a Native Apps y les dicen, miren, quiero que por favor veamos cómo incorporamos la realidad virtual a través de una aplicación y que los clientes y los usuarios puedan poder, digamos, seleccionar los productos a través de esa aplicación. Entonces nosotros, con el talento digamos, barranquillero, puedo decirlo, mayormente barranquillero. Y me contabas, perdona que te interrumpa, me contabas que hay muchas personas egresadas del programa de negocios internacionales en esa empresa, ¿verdad? Bueno, sí, precisamente no desarrollan, todavía no hemos llegado a ese nivel. Creo que sí es importante empezar a desarrollar, más allá de la curiosidad de saber qué es tecnología, siento yo que desde ya podemos aprender a desarrollarla también. Okay. Hacer cursos, ahora mismo el mercado del e-learning está siendo impactado por estas nuevas tecnologías. Entonces yo creo que es importante que en negocios internacionales podamos incorporar este componente digital. Siento que sí es importante. Desde negocios internacionales, ¿qué puedo decir? Pues yo no desarrollo, pero sí tenemos un grupo importante de egresados
de hecho de la Universidad del Norte, que son de administración de empresas, de este tipo de áreas, y nos dedicamos precisamente a facilitar esos procesos de desarrollo, pues con los clientes. Pero para responder de tu pregunta, siento que siempre se necesita un componente de liderazgo en los dos tipos de organizaciones. La startup, el emprendedor digital, ese es su carácter. Pero en las organizaciones también se necesitan ese emprendedor o ese líder que lleva a cabo los procesos de transformación. Exacto, y es importante porque precisamente esta revolución 4.0 da lugar a ambientes más colaborativos, ¿verdad? Yo pienso que Daniela, todos han mencionado eso, ¿no? Esos ambientes colaborativos que se dan y que se están afianzando con la revolución 4.0. Bueno, María Camila está por allí todavía, nos acompaña, ¿verdad? Sí. María Camila, cuéntanos por favor también sobre cómo se está dando este proceso de transformación dentro de, tú estás en Fresenius, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, bueno, esta transición es una respuesta a la necesidad de mantenerse competitivo en un mundo tan cambiante. La implementación de tecnología para hacer procesos más automatizados es una necesidad. Entonces, así Fresenius poco a poco ha estado implementando cada una de estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, machine learning, todo esto para mantener su estatus de líder mundial. Ok, excelente. Me gustaría, por ejemplo, escuchar a Esteban. Esteban, porque está aquí de una empresa local, tú estás en Promigas actualmente, ¿verdad? Y me gustaría que de pronto nos tocaras ese tema, nos tocaras un poquito lo que pasa en Promigas, de cómo se está dando esta transición, o sea, aterrizar eso aquí a lo local. Digamos que ahora mismo en Promigas, la etapa que estamos tratando de trabajar es toda la parte de automatización. Eso que viene antes, específicamente de robótica, es lo que estamos tratando de trabajar. Básicamente, nuestras herramientas de día a día son software. Pues nuestra herramienta base para mi área, en este caso, es SAP. Y puedo decir hoy en día que como contador, yo no hago ningún registro manual. Y es que ninguno de nuestra área hace un registro manual de contabilidad. Nosotros estamos encargados solamente de elaboración de estados financieros. Todo es un punto de vista analítico. O sea, tanto ha llegado la tecnología en este punto. Estamos en Barranquilla, en una empresa de nosotros que se ha originado aquí mismo, al punto de que todas esas actividades operativas ya no hacen parte de nuestro cargo. Nosotros estamos encargados de revisarlas, observarlas, analizarlas y sacar el mejor resultado que tenemos en estos, digamos, en la situación financiera de la compañía. Es básicamente eso. Entonces, ahora mismo estamos en la implementación de SAP HANA. Es uno de los SAPs más actualizados con respecto a toda la información. Estamos en capacitación, todo el proyecto SAP HANA demora, pero la idea de esto es, a pesar de que no estamos haciendo ningún registro, igualmente reducir toda la carga manual que podemos reducir hasta el momento. Y suena un poco, dirán, ¿qué carga puede haber? Por ejemplo, somos 40 personas en total en nuestro equipo, pero es que nosotros somos 15 filiales. 2 de ellas están en México, 3 de ellas están en Perú y otras de ellas están regadas a nivel de Colombia. Y no es sencillo analizar una situación financiera, 40 personas, en este caso la situación financiera analizamos nada más 3, que es mi equipo, analizar 15 situaciones financieras y consolidarlas en una de manera manual. Eso para nosotros va a ser imposible. Pero hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, consolidación, envíanos el reporte, ellos dan un clic, nos dan el reporte consolidado, nosotros lo separamos y hacemos todo el análisis de las notas financieras. O sea, realmente las actividades que agregan valor, que eso se trata de la innovación, ¿no? De esto que ustedes tienen que desarrollar o que todos debemos de desarrollar. Con ese SAP HANA, el nuevo valor agregado es que el análisis mismo ya se hace dentro del sistema. Y nosotros vamos a profundizar ese análisis con cosas que tal vez en este momento la automatización no alcance. Pero ya ese análisis de escribirlo, de redactarlo, de elaborar gráficas, de elaborar, todo eso lo hace el mismo SAP HANA, dentro de todas las 15 compañías consolidadas. Nos ahorra un tiempo increíble. Ok, excelente. Entonces vemos un cambio aquí, ¿verdad? En Promigas, ¿cómo se está dando ese proceso? Sí, sí. En línea con lo que Sí, Esteban adelante. acaba de decir y en línea con lo que mencionaste hace un par de minutos, que pues la pregunta de si la tecnología va a reemplazar al ser humano. Háblanos de eso, porque eso suena interesante. Sí. Y realmente
la tecnología lo desarrollan los seres humanos. Claro, eso es. Entonces, para poder hacer esos cambios, esos saltos tecnológicos, se necesita un componente que no puede ser reemplazado por la tecnología, y es la capacidad creativa y propositiva y analítica, ¿sí? Ese componente, esa capacidad creativa, el pensamiento de diseño, el pensamiento integrativo, lo tiene el ser humano. Okay. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de desarrollo de software, también tenemos, digamos, una amenaza, entre comillas, que es la robotización, ¿sí? Que es lo que llamamos RPA, que es, digamos, ese proceso en el que podría, ¿por qué no?, llegar a un punto en que a través de una máquina se desarrolle una aplicación. Un humano o un equipo de trabajo se toma en promedio 6 meses en desarrollar una aplicación de complejidad promedio, ¿sí? o moderada, 6 meses, y con un robot lo puedes hacer en 2, en 3 o en 1. Entonces, digamos que, como dice Esteban, la robotización y estos alcances tecnológicos van a permitirnos ser más eficientes, ser más productivos, pero no va a reemplazar al ser humano, porque todavía se necesita ese genio que diga: quiero desarrollar esta aplicación y quiero que tenga este tipo de aportes en la experiencia del usuario, etc. Entonces, quizá nos vayamos, o la tendencia en el sentido del aporte humano va a ser hacia el diseño, hacia la toma de decisiones, hacia la parte creativa, y herramientas tecnológicas son las que nos van a ayudar a eso. Entonces, por ejemplo, en Native Apps no vemos esos robots o ese RPA como una amenaza, sino como un potencial aliado a futuro para poder decirle y ser competitivo en el mercado y decir a nuestros clientes: una aplicación que un competidor te ofrece desarrollarla en 6 meses, nosotros se la hacemos en 1 o en 2 meses. ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, hay una pregunta bien interesante. Yo quiero que aquí a Luis Reales lo vamos a dejar para el final en esta pregunta, porque él tiene una actividad muy interesante que compartir con ustedes. Digamos que vamos a tratar de hacerla un poquito interactiva. Vamos a pedirles que usen sus celulares, pero para él lo vamos a dejar al final. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver ya con las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas dentro de esta revolución 4.0? Ustedes ya han mencionado dentro de lo que han dicho, pero sí quisiéramos que se enfocaran en eso un poquito, ¿verdad? Vamos a preguntarle vamos a continuar con Daniela. Tenemos aquí, aprovechando que tenemos aquí a María Camila, ¿verdad? Aprovechando a María Camila, que está aquí en pantalla. María Camila, ¿cuáles son esas herramientas más utilizadas dentro de esta transición hacia la revolución 4.0, ¿verdad? Tenemos los softwares, tenemos el Big Data, tenemos Analytics, tenemos inteligencia artificial aumentada, robotización, Internet de las cosas. ¿Qué es lo que tú ves dentro de la organización en la que estás, en Fresenius Medical Care? ¿Qué es lo que tú ves que es más utilizado? Bueno, definitivamente para todos los departamentos el software, que constantemente se está cambiando, siempre viendo cuál es el mejor, cuál es el más óptimo. También se ve el uso de la realidad aumentada, que lo usan para el mantenimiento de los equipos dentro del segmento Fresenius Kabi. Al igual están implementando un modelo de machine learning. Esto es para predecir el riesgo de peritonitis en los pacientes. Y también el uso de inteligencia artificial, y este se usa para identificar una probabilidad de hospitalización luego de hacerle diálisis a un paciente. Entonces, esto lo calcula en un periodo de 7 días. Ok, es interesante lo que estás mencionando allí, porque acuérdate, bueno, yo dije que los datos, lo mencioné, los expertos hablan de que los datos son el petróleo del siglo XXI y de esta revolución. Entonces tú estás hablando ahí de la utilización de una cantidad de datos para predecir una situación futura, ¿verdad? Con base en una cantidad de probabilidades, ¿verdad? Entonces, interesante esto, porque de eso se trata el Big Data, ¿no? Precisamente. Ahora, Daniela, ¿estás por allí todavía? ¿Nos acompañas? Sí. Entonces, al igual que a María Camila, la pregunta está enfocada en esto, ¿verdad? Dentro de esas herramientas que se mencionaron, el Big Data, la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada, Internet de las cosas, softwares, robotización. O sea, a nivel de todo esto, ¿cuáles son las herramientas más utilizadas? ¿Cómo lo ves dentro de esta transición?
Bueno, en nuestra transición, las herramientas más utilizadas sigue siendo el talento humano, porque nuestra transición hacia la industria 4.0 empezó en el 2017, es muy reciente todavía. Entonces, en la empresa están buscando, como les decía al principio, no personas que tengan formación con bastante bagaje. Se lo digo porque yo estudié en la Universidad del Norte, estudié en la Universidad de Clermont y nunca en mi vida había hecho prácticas antes, y las personas con las que hago prácticas que tienen mi misma edad son personas que vienen de Stanford, son personas que vienen de la Parsons University of Design de Nueva York, que es una muy buena universidad. Precisamente de eso estaba hablando esta mañana. En la entrevista, mi última entrevista, que fue con mi jefe, que tengo ahora mismo, la única pregunta que él me hizo, y fue una sola, fue la siguiente, y es: ¿a ti te gusta hacer preguntas y te gusta aprender? Y mi respuesta fue obviamente sí. Y yo siento que todo lo que me han aportado ha servido a que la empresa avance en todos estos procesos, porque también es cierto que al ser más jóvenes tenemos muchas más ideas, muchas más cosas por aportar, y la empresa siento que se ubica más como en el área de los soft skills. Buscan personas que quieran trabajar en equipo, buscan personas que busquen siempre nuevas oportunidades, que provean críticas constructivas, que sean personas que siempre quieran saber más y quieran siempre ir un paso más adelante. Y bueno, obviamente sí tenemos softwares, tenemos empresas de realidad virtual, empresas que nos proveen todos estos servicios, pero más que todo sigue siendo el talento humano lo que Louis Vuitton sigue buscando en sus empleados. Excelente, muy interesante tu respuesta, de hecho, que lo hayas enfocado hacia la importancia del talento, ¿verdad? Me gustaría continuar con Dayana. Dayana está por allí. Sí. Es una empresa logística donde tú estás, de logística. Entonces, yo pienso que sería muy interesante escuchar, porque la logística está jugando un papel decisivo hoy en día en este mundo globalizado, en este mundo conectado, ¿verdad? Que aunque, pues, digamos que algunos líderes políticos puedan estar reevaluando los efectos y las consecuencias de la globalización, es simplemente una transición, una parte del proceso. Pero ¿cuáles de estas tecnologías o cuáles de estas herramientas hacen parte de ese proceso de DHL? Bueno, gracias. Bueno, primero voy a empezar con, lógicamente, los softwares. Nosotros adquirimos todo tipo de softwares, desde cómo planear cuántas personas vamos a utilizar en nuestros envíos, más eficiente. Tenemos RPA para automatizar esas actividades y liberar a las personas de tareas repetitivas. Tenemos inteligencia artificial para que las cajas puedan ser rastreadas de una manera eficiente. Tenemos blockchain y eso lo utiliza Express, que es una de nuestras divisiones, para poder hacer todo el asunto de las aduanas. Y además de eso tenemos que tener en cuenta el 3D printing, que podría ser considerado como una amenaza a nuestro negocio, porque si puedes imprimir algo y no necesitas pagar el costo de logística. Y nosotros incluso estamos haciendo actividades para investigar un poco más y para meternos en esos temas. Y adicionando lo que Daniela dijo, no solamente soft skills, sino el conocimiento de la cultura. Y tener en cuenta de que estamos en un ecosistema, que no podemos ignorar nada, que todo se relaciona entre sí y que todo es pieza fundamental para poder entrar o embarcarnos en este camino de la digitalización. Excelente, porque tú has hablado de eso, ¿no? Una visión sistémica de las cosas. Yo pienso que eso es lo que la Universidad del Norte está tratando de hacer con sus estudiantes en general, y es tener una visión de sistema, una visión sistema, cómo unos elementos afectan a otros, la interdependencia de esos elementos. Bueno, entonces ya tuvimos a Dayana también, ¿verdad? Tuvimos a María Alejandra. Bueno, yo creo que ya es tiempo para Luis, para que Luis nos ayude, ¿verdad? De su intervención. Él tiene una actividad, algo un poquito más interactiva con ustedes. Entonces, Luis, vamos a dar paso a Luis que nos guíe dentro de lo que tiene que compartir con nosotros. Bueno, yo los acompaño hasta aquí porque tengo que volver a mis labores. Sí, ya éramos conscientes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Muchas excelente gracias, día. saludos a Excelente todos. final del día para ti, por allá. Igual. Listo. Bueno, chicos, bueno, se imaginarán como que, bueno, ¿qué tiene que ver una empresa de belleza con la digitalización y cómo utiliza todo el tema de software y todo eso? Entonces, tras una actividad que está ahora mismo live en Colombia, básicamente L'Oreal voy a compartir pantalla para que me puedan ver. Denme un segundo. ¿Se ven en carga? ¿Lo pueden ver? Sí, ya tenemos tu pantalla. Listo, entonces, les comento. Esta es una actividad súper fácil, ya lo voy a poner como en full screen para que lo vean. Es como, no sé si ustedes conocen que Vogue Cosmético hace parte de L'Oreal. L'Oreal lo adquirió hace unos par de años. Y L'Oreal a partir de 2016 comenzó un proceso de transformación digital en el cual nos manejamos como en 100, 50, 20, que más adelante les podría contar. Pero puntualmente hoy quiero quiero que ustedes prueben conmigo este software que fue adquirido por Modiface, es una empresa que adquirió L'Oreal. Modiface es canadiense, y esta empresa lo que se encarga como de especializarse en software diseñados para la industria de la belleza. Entonces, en Vogue Cosméticos, no sé si ustedes la conocen, es una de las principales marcas aquí, es colombiana, y en nuestro website actualmente tenemos una opción de Makeup Try-On junto en apoyo con Modiface. Entonces, los invito a todos que por favor, aquí están como los steps para que puedan ver esta actividad. Primero que todo, tienen que entrar como su navegador a cosméticosvogue.com.co. Si tienen un Android, a través de Google Chrome, y si es un iOS, o sea, Apple, entran a través de Safari. Entonces, no sé si me están siguiendo. Sí, aquí la audiencia, Luis, está activamente siguiéndote con sus celulares. Como yo le digo a mis estudiantes, ahora pueden utilizar el celular. Entonces, Listo. ellos aquí están siguiéndote activamente con el celular. De una. Entonces, cuando ya ingresen en ese step 1, cuando ingresen a cosméticosvogue.com.co, les aparece como unas 3 barritas, unas cuales son como nuestros ejes de la marca, es decir, rostro, labios, ojos y uñas. Entonces, les pido que por favor ingresen bien sea a rostro o a labios para que puedan más adelante probar el maquillaje. Entonces, estamos siguiendo a Luis. ¿Hay algunas dificultades con el ingreso? La página es, mira, acá está de hecho, está desplegado, cosméticosvogue.com.co. Entonces ya la mayoría están sintonizados con la página. Listo. Ok. Bueno, Luis, puedes continuar a ver. Adelante Luis, yo creo que puedes seguir con la actividad. Entonces tú dijiste que había que ingresarse a labios o a rostro, ¿no? ¿Perdón? Dijiste que había que ingresar ya luego en la página a labios o a rostro. Sí, algunos de esos dos ejes que son como los que tenemos actualmente para que se pueda ver como este Makeup Try-On súper claro y lo puedan ustedes probar. Entonces, luego de que entren a cualquiera de estos dos ejes, les vamos a escoger como un producto, es decir, puede ser una sombra individual o una sombra sexteto, para que luego siguen el Step 4, puedan tomarse una foto ustedes, un selfie ahí mismo, la suben a la página y se pueden probar el maquillaje. ¿Estamos siguiendo a Luis con eso? ¿Sí? ¿Podrías repetir un momentico, Luis, las instrucciones que dijiste? De una. Cuando ya escojan el eje, es decir, esto en ojos, se divide en sombras o maquillaje para delineadores, etcétera. Podemos tomar una sombra, la seleccionamos y ya pasamos al Step 4. Ok. Luego que estemos en el Step 4, vamos a darle abajito, o sea, a scroll hasta donde dice subir foto. Ahí nos podemos tomar una selfie y ahí automáticamente se monta la página y te permite probarte los diferentes tonos en la sombra. A ver, ¿cuál es la sorpresa de pronto? Tómense la selfie. Está una buena oportunidad para tomarse la selfie. La selfie del día. Ya se maquillaron todos. Listo. Bueno, yo creo que esto está causando aquí algunas reacciones un poco divertidas a veces.
Funcionó, señores, funcionó, está funcionando, estamos ¿Sí? siguiendo la actividad. Súper. Ok. ¿Algo interesante encontraron? Ok, adelante Luis. Listo. Bueno, esa era mi actividad. Les comento rápidamente cómo hace L'Oreal. Dame un segundo, Luis, que vamos equipos. a llamar, vamos a hacer aquí una moción para que nuestra audiencia se tranquilice un poco luego de la actividad. Vamos a pedirles por favor que nos hagan un poco de silencio para que Luis nos pueda terminar su intervención. Adelante, Luis. Listo. Entonces, para darle paso a mis compañeros, les comento rápidamente. L'Oreal, a través de la DMI y nuestros headquarters en Clichy, Francia, nos permiten como tener este tipo de herramientas que lo ideal es darle al consumidor una experiencia súper fácil y adicionalmente que puedan probarse el maquillaje en vivo. Es súper complicada en industria de belleza porque adivinar el tono de la base es complicado, ver si ese lipstick me queda bien es complicado, pero hacemos nuestros esfuerzos a través de nuestra tecnología digital. Sería como resaltar esto, que más que un ejemplo que tenemos aquí en Colombia visible para que lo puedan experimentar. Excelente, muchísimas gracias Luis por tu actividad con y el hecho de involucrar a nuestra audiencia. Bueno, nosotros hemos hablado de tecnologías y hemos hablado de esto, ¿verdad? Nos hemos centrado en esa parte de la transición de las empresas y de las tecnologías inherentes a la revolución 4.0. Pero el siguiente grupo de preguntas, el enfoque que le queremos dar al siguiente grupo de preguntas es un poco más hacia la persona, hacia el ser humano, ¿verdad? Y nosotros queremos preguntarles, por ejemplo, vamos a empezar con Dayana, aprovechando que nos acompaña en la pantalla. Aquí la pantalla es ¿cómo es que se llama? La acusadora, ¿verdad? Entonces, Dayana, tú nos estás acompañando nuevamente. Queremos preguntarte qué elementos del perfil de las personas que hacen parte de tu empresa podrías destacar. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son esos perfiles, ¿verdad?, que tú podrías destacar? Bueno, hay varias características y vamos a diferenciar lógicamente en lo que aprendemos en la universidad y lo que somos como personas. Entonces, empezamos ahí con el awareness de que hay muchas culturas, ser multiculturales, tener la capacidad de pensar 3, 4, 5 pasos adelante. Además de eso, para mí es muy importante la capacidad de trabajar en equipo y veo eso en mi equipo porque todos son muy colaborativos, la multidisciplinariedad, porque el poder pensar no solamente en mi área, sino tener el big picture de lo que está pasando es absolutamente importante para poder trabajar en estos retos que todos los días DHL nos da. Además, yo creo que la empatía, ¿por qué? Porque el robot nunca va a ser empático, nosotros sí, y eso es muy importante trabajarlo, la capacidad de pensar fuera de la caja, traducido literalmente en inglés, la capacidad de poder posicionarse y poder vender una idea. Entonces yo creo que nosotros debemos desarrollar todos los días con pequeñas actividades, como por ejemplo está demostrado que nuestro cerebro se acostumbra a utilizar solo un lado para poder cepillarse los dientes. Entonces empezar con esas pequeñas cosas y ser conscientes de que todas las decisiones que tomamos nos desarrollan como una persona. Entonces yo creo que esa es mi invitación hoy. Y eso es lo que veo. Oye, excelente, una contribución muy valiosa de tu parte. Yo pienso que Dayana ha mencionado muchas cosas, ¿verdad? Ella mencionó, se centró sobre todo en lo que tiene que ver con las habilidades blandas, ¿verdad? O sea, me gustaría hacer como una distinción como para ponernos en contexto y que no nos perdamos allí. Hay habilidades blandas y habilidades duras. Dentro de las habilidades blandas, las habilidades blandas tienen que ver más que todo con aptitudes y rasgos de nuestra personalidad. Entre las más buscadas, ¿verdad?, figuran las habilidades comunicativas, por ejemplo. Yo creo que nuestros panelistas mencionaron la importancia de hablar más de un idioma. Las habilidades de relacionamiento, de creatividad, la capacidad de trabajar en equipo, porque es que este proceso de integración que implica la Revolución 4.0 da lugar
a ambientes colaborativos, ¿verdad? La responsabilidad, el compromiso, las actitudes proactivas que lo mencionaba Dayana, de ir más allá. Entonces, las habilidades duras tienen que ver más con su campo específico de conocimiento, es decir, si eres un médico, si eres un ingeniero eléctrico, electrónico, si eres profesional de negocios internacionales, entonces ya son cosas, áreas de conocimiento inherentes a cada uno de esos dominios, a esos campos de conocimiento. Entonces, bueno, haciendo esa aclaración, esa salvedad, a mí me gustaría preguntarle a María Alejandra, por ejemplo, ¿cuáles piensas tú que son esas habilidades suaves o soft skills que llaman dentro de este proceso de transición que implica la industria 4.0? Bueno, yo en términos de habilidades blandas, Sí. yo destaco el pensamiento integrativo, Ok. es decir, la capacidad de conectar puntos. Y para tener esa habilidad, pensaría yo que es indispensable tener una disposición a abrirse, una disposición a actualizarse, a investigar, a aprovechar estos espacios, porque esta información pues depende mucho de de ustedes, de que sea valioso en su mismo proceso de pronto emprender, por ejemplo. Okay. Entonces, esa capacidad de conectar los puntos va muy ligada a la apertura que tengamos como personas, de conocer otras personas, de conversar de estos temas, de ver qué está pasando, qué desarrollos se están utilizando en otras industrias que yo puedo replicar en la que yo me encuentro. Okay. Entonces, esa yo destaco, que siento que también muchos de los casos que hemos visto de emprendimientos exitosos a nivel internacional, Uber, Airbnb, las mismas tecnologías que ha desarrollado Apple, surgen de esa capacidad de observar y de conectar los puntos para ofrecer más valor. Okay. Entonces, eso destacaría. Ok, excelente, muchísimas gracias. ¿Y tú, Esteban, qué tienes en mente con respecto a esas habilidades blandas que demanda este nuevo cambio? Digamos que lo que más me quiero enfocar, que Dayana lo comentó, es básicamente una parte de empatía en el entendimiento cultural. Ok. Y es que hoy en día muchos negocios o muchas industrias, sus clientes están a nivel mundial. E igualmente nosotros fácilmente creando una página web, la señorita acá, yo le digo que me haga una aplicación para venta a nivel mundial y yo puedo hacer el envío directamente con DHL. Me queda a cualquiera de las personas poder enviar, pero tengo que entender en cada uno de ellos para poder plasmar en eso la cultura dentro de cada uno de esos países, dentro de cada una de esas ciudades. Y es, digamos, uno de los puntos un poco más fuertes al tratar, por ejemplo, al implementar robótica. ¿Por qué? Porque surge duda de, como nos comentaron acá, ¿será que los robots nos van a reemplazar? Digamos que para nosotros los jóvenes puede que sea muy diferente ese pensamiento, pero es que a nivel mundial hay de todas las edades y dentro de todas las edades hay de todas las culturas. Entonces, eso es unas habilidades muy necesarias y es el entendimiento, esa empatía a las diferentes culturas que nosotros realmente estamos viviendo. Y no hay que salir del país, pues Colombia como es un país multidiverso, especialmente con el punto de regionalismo, no es fácil hacer negocios entre región y región por el hecho de la cultura. Y si la tecnología nos va a abrir a culturas de otros mundos, es importante tener esa empatía de que realmente esa cultura hace parte de ellos, así como la cultura hace parte de nosotros, los costeños, en muchos de los casos, hace parte de nosotros. Excelente. Excelente. Entonces hablas de un entendimiento de las diferentes culturas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino tener tolerancia y empatía hacia esas diferencias culturales que definitivamente son evidentes en este fenómeno globalizado, porque tenemos la oportunidad de interactuar en tiempo real con personas y con compañías de muchas partes del mundo. María Camila, ¿todavía estás por ahí? Yo creo que sí, ¿verdad? María Camila Quijano. Sí. Ah, ok, excelente. María Camila, háblanos también de estas habilidades blandas que piensas tú destacarías dentro de una organización como Fresenius, que demanda esta evolución de la industria. Bueno, ya mencionaba varias importantes, pero yo diría que definitivamente la adaptabilidad. Okay. Mantener una mente abierta con respecto a todas estas tecnologías que encontramos hoy en día,
No basarse en el simple, sí, es que así se ha hecho siempre y así funciona, ¿no? Sino ayudarse a esta tecnología para ser más eficiente y productivo. Ok, excelente, muchísimas gracias. Luis, ¿te encuentras por allí? Sí, aquí estoy. No, nos interesa también tu aporte al respecto. Yo rescato como de esas soft skills, como que, por ejemplo, tener un critical thinking, es decir, que siempre pensar más allá de esto, porque no lo otro, siempre cuestionarse lo que ya está planteado y cómo podemos adaptar eso que está llegando nuevo. También rescato como esa willingness to learn, como esa disposición para aprender nuevas cosas y cómo las aplicas a tu trabajo. En L'Oréal, nuestros colaboradores son muchas personas que están siempre como en ese mismo feeling, es decir, que de L'Oréal siempre ha sido una empresa súper innovadora, y como que siempre estamos tratando de mostrar nuevas cosas, de implementar nuevas cosas en lo que hacemos en nuestras tareas de marketing, etcétera, y ser muy resilientes también. Entonces, resilientes. Si no funcionó en la primera vez, inténtalo de nuevo y cuando pasen las cosas negativas, entiende que hay cosas que mejorar y seguir adelante. Entonces, como lo que quería resaltar. Excelente, excelente. Tú hablaste mucho del pensamiento crítico y el hecho de estar cuestionando constantemente pues, los procesos, cómo se hacen las cosas. Si se ha hecho así siempre, no tiene por qué ser así siempre, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas a esa pregunta. Yo quiero ahora, a mí me gustaría darle tiempo también a la audiencia con preguntas, pero antes de eso, entonces vayan preparando sus preguntas, ¿no? Las preguntas que tengan para los panelistas. Pero antes de eso, yo quisiera saber, por ejemplo, y quiero que esto me lo responda cada uno, quiero saber qué ha hecho, o sea, cómo está contribuyendo la Universidad del Norte y específicamente la Escuela de Negocios para que ustedes estén preparados para esta revolución, para que ustedes puedan enfrentar los desafíos de manera exitosa que está haciendo la Escuela de Negocios y de forma constructiva, ¿qué piensan ustedes que se puede hacer de más? Que se puede hacer de más para colocarlos a ustedes cada día más a tono con la realidad que implica la Revolución 4.0. Entonces, quisiera, creo que estoy, ok, listo. Quisiera entonces enfocarnos en esa pregunta. Yo no sé si tenemos un voluntario para empezar con la respuesta o si contamos acá con... Ah, listo, Luis. Bueno, listo, Luis. Sí. Bueno, básicamente, de verdad que estoy muy agradecido con la Universidad del Norte porque me permitió a través del convenio a Francia con IES y Clermont. Yo tomé clases allá de marketing digital y como fueron como esa primera descubrimiento de lo que era, porque es algo súper nuevo, nadie lo sabe, y me permitió estar allá y conocer, también como ser parte del grupo Pangea, algo que me ha permitido demasiado como tener éxito en mis prácticas. O sea, trabajar en equipos desde principios de tu semestre o de tu carrera profesional te permite a ti como entender esas diferentes culturas, diferentes como personalidades. Yo en mi equipo tengo un francés, me la paso de francés con él. Entonces como que no es fácil tener el francés esté adaptado a Colombia y que el colombiano se adapte al francés de cierta manera. Entonces es súper importante como ese intercambio cultural. Y ya por último, quisiera como que la universidad pudiera dar, no sé si foros o charlas de como SEO, de pronto marketing digital, de codificación, que son temas un poquito como complicados, pero que poco a poco se deben ir como implementando y agregando a ese pensum que ya tenemos seleccionado. Ok, interesante que tú mencionaste algo, lo del coding, codificación, ¿no? Que tiene que ver con programación y eso. Entonces, sí, bueno, yo no sé. Eso es algo que está como cada vez lo están requiriendo más las empresas. O sea, a mí me ha tocado aprender HTML, CSS, cosas que no dieran en mi universidad, pero que ya por mi trabajo me toca hacerlo y que si tenemos como una oportunidad de dar como así sea principios o una noción, sería muy, muy chévere. Sería, ok, entonces, no sé, las personas del programa que nos acompañan de la Escuela de Negocios están escuchando al respecto, qué se puede hacer para que, si bien el coding o la programación no hace parte inherente del programa de negocios, pues sí tener unas bases sería importante. Yo creo que aquí María Alejandra está desesperada por decirnos algo, entonces vamos a darle el tiempo. Sí, la verdad, a la orden desde Native Apps, los que quieren aprender con mucho gusto.
De hecho, ya hay cursos en línea para los que quieran, no solamente en Native Apps, en la escuela Native Apps, sino esa información está en internet. Si usted, ya no hay excusa para no aprender. Correcto. Entonces, realmente yo sí recomendaría complementar el contenido pues académico con el contenido digital. Ya la programación se está empezando a implementar en los pensum incluso de los colegios, porque ya esto no lo para nadie, lo digital no lo para nadie. Entonces ya lo que en algún momento eran los idiomas, siento yo que ahora va a ser el tema digital. Ya no va a ser un diferenciador, sino que va a ser un must en los perfiles. Yo quisiera terminar como con la conclusión a nivel personal que tengo, y es que la perspectiva de la tecnología antes era que la tecnología soportaba, era una actividad o se veía como un componente que soportaba las organizaciones, la productividad, los modelos de negocio. Ahora el modelo de negocio es la tecnología. Entonces ya de entrada la forma como estamos haciendo los negocios, como estamos vendiendo, como estamos consumiendo, como estamos relacionándonos a nivel general, todo es permeado por modelos de negocios tecnológicos. Entonces solamente ese switch de mentalidad, ya los negocios son digitales. Ese switch, digamos, aconsejaría yo que lo incorporaran también, no solamente desde la escuela de negocios, sino en todas las áreas. Desde mi área de comunicación social, ¿cómo puedo yo explotar lo digital para yo ser un profesional que agregue valor a las organizaciones? Y así en cada una. El reto principal, no solamente educativo, sino en todas las organizaciones, desde mi punto de vista, es ir a la velocidad a la que va el cambio. Entonces la tecnología está cambiando tanto, y por lo tanto los negocios, porque van ligados, que tenemos que buscar la forma de actualizar. Yo podría decir que en 2 años que tengo Native Apps, he pivoteado el modelo de negocio 4 veces. Estamos ahora mismo pivoteando un nuevo modelo de servicio. ¿Por qué? Porque cambió la tecnología. Y hay que adaptarse para sobrevivir, claro. Entonces, eso que decía, creo que fue Dayana, no, María Camila, que hablaron de la adaptabilidad. Eso, el emprendimiento no va, o sea, todas las organizaciones no van a dejar de emprender en este nuevo contexto digital, incluyendo las educativas en las instituciones. Excelente, muchísimas gracias por esa contribución supremamente valiosa. Dayana, nuevamente te tenemos ahí en pantalla, pues también cuéntanos un poco sobre qué piensas tú que la Universidad del Norte está haciendo, ¿verdad?, para que ustedes estén más a tono con esta revolución, y qué podría ser de más, qué contribuciones. Bueno, yo creo que a nivel general el poder tener el mundo a nuestros pies con este montón de intercambios, de dobles programas, de becas disponibles, ayuda muchísimo a tener disponibilidad para crecer. A nivel de tecnología, pienso que facilitarnos a través de nuevas herramientas en la universidad y darnos cuenta de que tenemos la aplicación, tenemos hacer cosas más fáciles. Recuerdo cuando me gradué con respecto a ahora, en ese sentido la universidad está haciendo mucho. Y a nivel personal, la universidad me permitió estudiar Derecho, fui la primera persona en hacerlo, y realmente eso desarrolló muchas capacidades de poder pensar fuera de la caja, y gracias a eso estoy acá. Entonces, y además me permitió ser embajadora de AAD, y me dio espacio para hablar con los estudiantes. Entonces yo estoy muy agradecida con la Universidad del Norte por eso. Excelente, muchísimas gracias, Dayana. Esteban, por favor, queremos también contar con tus palabras al respecto. Yo sí quiero hablar más que todo desde la perspectiva del perfil del contador, y digamos que soy el único contador aquí de los que estamos acá presentes, y primera promoción también. Tenemos una historia totalmente diferente a todas las otras profesiones que hay acá, y es que somos una profesión muy operativa, ¿vale? Y lo que agradezco mucho a la Universidad del Norte es que prepara un perfil más que todo gerencial, un perfil que te va a poder a ti dar esa mentalidad analítica que muchos contadores en sus épocas pasadas estaban faltando. ¿Qué ejemplos puedo dar? En esos momentos, si yo me he buscado otra universidad, me daban 4, 5 contabilidades financieras. Aquí nos damos una, pero nos dan 3 contabilidades internacionales. Y en las 3 contabilidades internacionales usted no ve registros, usted lo que ve son análisis de cómo su norma puede
impactar toda la situación financiera. Ejemplo más específico, antes le decía, ¿qué es una renta? ¿Qué es aplicable al impuesto de renta? ¿Qué sí, qué no y cuánto le da? Eso es lo que puede estar dando otras materias. ¿Qué le está dando aquí? Le está diciendo, es que tu renta ya no es lo principal. Tu principal es tu estado financiero. Y sea lo que diga, en este caso la DIAN, usted debe reconocer un gasto según su situación financiera de la compañía. No importa que la DIAN tenga otra normatividad, realmente cuánto le hubiera costado el impuesto si realmente su situación financiera actual es la misma tributaria. Ese efecto y ese entendimiento va más allá a nivel mundial de por qué entonces en Londres, que son los que manejan la normatividad NIF, están haciendo eso a todas las empresas en todo el mundo. Entonces, ese entendimiento que va más allá de comprender por qué los países están haciendo de los negocios actuales y de la tecnología están aplicados en la situación financiera. Y es algo que la Universidad del Norte está tratando de formar en esta nueva generación de contadores. Entonces, digamos, es un punto que realmente agradezco mucho. Y yo soy una misma experiencia viva de eso. O sea, cómo un contador hoy en día puede irse a trabajar en finanzas a nivel mundial, en proyectos, sobre proyectos de robótica, cuando antes realmente se pensaba que un contador no se puede mezclar con finanzas. Entonces, digamos, soy como de momento una experiencia viva de eso. A mí me gusta lo que estás diciendo y quiero destacar no solamente pues, todos los que han dicho, y es que valoremos lo que la universidad hace por nosotros, porque yo pienso que el profesional de acá, pues la universidad está trabajando mucho por ustedes, por hacer, y ellos han tenido la oportunidad de trabajar en estas organizaciones que son de talla mundial y han sido capaces de entregar, de deliver, ¿verdad? De poder satisfacer esas expectativas. Entonces, es posible y la universidad los está preparando para eso y quiero que reflexionen y que valoren más eso. Vamos a terminar con María Camila, creo que nos hace falta, ¿verdad? Esta pregunta con María Camila, creo que ella no nos ha pues, compartido sus ideas sobre lo que la universidad está haciendo y lo que ella piensa que de pronto se puede mejorar de forma constructiva. María Camila, ¿todavía te encuentras ahí con nosotros? Sí, complementando lo que dijeron mis compañeros, la verdad es que me parece excelente que por lo menos el programa de negocios internacionales tiene la exigencia de aprender 2 idiomas, inglés y el que uno escoja. Y eso automáticamente nos pone en ventaja con respecto a muchas otras personas que ni siquiera tienen un nivel adecuado de inglés. Eso me parece excelente y es un asset muy bueno. Con respecto a lo que la universidad podría implementar, estoy de acuerdo con María Alejandra en la parte de programación. Yo personalmente estoy haciendo un curso en internet de SQL, bases de datos, y pues no tengo ningún título de computer science ni nada, pero es importante que la universidad fomente este aprendizaje de tecnologías. Hace poco, en noviembre, diciembre, hubo un workshop de blockchain. Estaba abierto para todos, desde principiantes hasta avanzados, y sería bueno que hubiera más espacios para que se compartiera esta información valiosa. Excelente, muchísimas gracias. Yo pienso que todas sus contribuciones han sido realmente importantes para la audiencia, eso espero. Ahora, me gustaría, ya se los había anunciado, que queríamos darle tiempo a ustedes, ¿verdad? Si tienen preguntas, si tienen algunas dudas, algo que les interese saber con respecto a sus experiencias, a cómo llegaron allá, entonces ese es el tiempo que yo les quiero dar. No sé, bueno, acá tenemos una mano levantada, Laura, ¿verdad? Laura Ladrón. Entonces tengan mucho cuidado con Laura. Entonces, estamos esperando que a Laura le acerquen el micrófono, le faciliten el micrófono para poder escuchar su pregunta. Laura, adelante, por favor. Buenas. Bueno, mi pregunta consiste en cómo sus empresas, porque son empresas internacionales, han implementado todo esto de la sostenibilidad, lo verde, cómo de pronto no en sus áreas, porque yo sé que de pronto no son áreas de eso,
pero ¿cómo a nivel general lo han implementado o si lo están implementando o si apenas lo van a hacer? Ok, tú estás enfocada mucho en lo que tiene que ver con la parte conservación del medio ambiente, la parte verde, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si alguien quiere participar con esa pregunta de forma particular. Sí. Bueno, María Alejandra creo que tiene un aporte que hacer. Sí, mientras de pronto otro compañero piensa en otro aporte. Ajá. Yo con respecto a eso es una buena pregunta porque a veces lo tecnológico se ve como mucho en el mundo digital y no físico. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde lo tecnológico para aportar y contribuir a lo físico? Podría decirte, por ejemplo, que con nuestros clientes tenemos ya ahora mismo 2, uno en desarrollo y otro que estamos por cerrar. Espero cerrar pronto. Okay. Pero esos clientes son de conservación, se enfocan en la conservación ecológica. Entonces, puedo hablar abiertamente de uno, ya en temas de confidencialidad no lo estaría violando. Okay. Key Conservation es una organización estadounidense que ahora mismo están desarrollando una aplicación móvil con nosotros que permiten a las empresas, permiten a las personas particulares que si se encuentran en cierta región del mundo, ver qué proyectos de conservación hay que puedan aportar. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en Colombia, entonces a través de esta aplicación móvil, digo que estoy en Barranquilla y veo que de pronto en Puerto Colombia hay un proyecto especial que está liderando la alcaldía. Entonces yo quiero ver, ahí veo, proyecto alcaldía, Puerto Colombia, limpiar las playas de Puerto Colombia. Yo quiero hacer eso. Entonces me entero a través de la tecnología de cómo aportar como empresa o como persona particular al mundo. O sea que básicamente es que la tecnología está conectando a la gente detrás de esta preocupación, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Muchísimas. Dayana, ¿tú tienes algo que decirnos? Sí. Okay. Bueno, DHL tiene una misión y se llama Misión 2050. ¿Y en qué consiste ese programa? Es tener 0 emisiones de CO2 para el año 2050. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Primero, estamos haciendo pequeñas cosas como reduciendo la cantidad de papel que imprimimos, automatizando ciertas cosas para reducir por ejemplo, nuestro uso de papeles. Y nosotros construimos cierto plan para hacer eso. La intención sería, primero, mejorar nuestros medios de transporte, y ahí juega un papel la digitalización. Y lo segundo es plantar árboles para mejorar nuestra emisión de CO2, porque nosotros emitimos 0.01% del CO2 a nivel mundial, como la empresa logística número 1 del mundo. Ok, excelente. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer alguna contribución. Yo sí quisiera. Ok. Entonces, no sé de hecho, de hecho se están peleando. Vamos a. Dale, Luis, dale. Listo, Luis, y después sigamos con Esteban. De hecho, no tengo mucho, no puedo compartir mucha información porque es súper confidencial, pero a nivel como de L'Oréal Corporate, una comunicación externa, el 22 de enero de este año, pues recibimos como ese premio de CDP, que es una institución que se organiza y revisa más que todo como el tema de sostenibilidad corporativa y todo este tipo de como esfuerzos que hacen las empresas para reducir el consumo del agua, la lucha por el cambio climático, y L'Oréal ha sido la única empresa que ha ganado este premio durante 3 años consecutivos. Entonces es como algo que pueden encontrar en la página web de L'Oréal Colombia si quieren más información. Y pues también tenemos como, un plan muy detallado en el sentido de reducir como los empaques, que sean como reutilizables, reducir el consumo de agua en nuestras fábricas, no sé, en Milán, en Brasil, en Estados Unidos también. Entonces como que es como algo que puedo dar como un overview de lo que estamos haciendo en temas de sostenibilidad. Ok, muchísimas gracias. Entonces, vamos a continuar con Esteban porque también querías aportar algo a esta pregunta. Vale, 2 cositas que quería aportarte, Laura. Era, primero, con DHL, como decía Dayana, la misión de 2050 o la 2050 Acércate más, era tener 0 emisiones de CO2. Cuando yo llegué y leí eso, una pancarta grandísima, te estoy diciendo que podía medir un piso entero,
en la torre de DHL y yo me preguntaba cómo será posible en el 2050 tener cero emisiones de CO2. Pero al mismo tiempo pensé, ¿cuánta tecnología de aquí a por lo menos 3 años me puede ayudar a eso? Esa tecnología yo no la conozco ni siquiera. Entonces, digamos, es algo de que impacta mentalmente de cómo la compañía puede planearlo, porque para eso necesita innovación. Y uno de los ejemplos más impresionantes es que sí, DHL es una empresa de logística, conjunto de ellos va a tener transportes como camionetas, aviones, barcos, y normalmente están producidos por una constructora, puede ser Honda, puede ser cualquiera de ellas. ¿Qué es lo que hizo DHL? DHL en su centro de innovación, que también está en Düsseldorf, lo que tienen y lo que hacen es crear camiones. Ellos los crean desde cero, los motores, todo. Lo hacen de un especial plástico, todo lo que es la parte de recubrimiento donde no utilizan ningún tipo de acero. Y lo ideal también es que, lo ideal no, es 100% eléctrico. No tiene ningún otro uso de combustible. Entonces, DHL produce sus mismos camiones para el transporte interno y algunos de ellos ya están en Estados Unidos. Con respecto a Promigas, digamos que una de las cosas que han estado tocando las puertas es el uso del papel. Y a pesar de que se ha reducido mucho, hay controles que nosotros no hemos podido evitar. ¿Por qué? Porque Promigas estuvo en la Bolsa de Valores de Nueva York y está cumpliendo unos controles SOX. Dentro de esos controles SOX, cada cosita que se haga, especialmente de lo que los controles me limiten por valores, tenemos que imprimirlo y guardarlo físicamente. No podemos, no hay una forma. ¿Qué se está viendo? Que los controles SOX sean digitales o algo así por el estilo, pero eso no depende de nosotros. Entonces están buscando la forma de poder reducir eso, si podemos realmente certificar esos documentos de manera digital. Pero ya eso es otra cosa que sí realmente, como te comento, se sale de nuestras manos en la parte de controles SOX. Bueno, muchísimas gracias. Yo pienso que, bueno, de pronto la idea del capitalismo es el consumismo y una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero sí hay empresas comprometidas, con esta onda verde, como pudimos ver, y de forma grande, y estas grandes empresas. Bueno, vamos a concluir, ya los vamos a liberar. Les queremos agradecer por su participación en este panel. Esperamos que nuestros panelistas hayan contribuido a satisfacer mucha de su curiosidad al respecto. Queremos también agradecerles a ellos por su participación, por su tiempo. Algunos de ellos tienen sus empleos y sacaron de su tiempo, de su agenda para poder estar aquí con nosotros hoy. Bueno, entonces con esto concluimos el panel y gracias a ustedes por participar. Aplauso para ustedes y para nuestros panelistas. Muchas gracias. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Mi invitación es para que sueñen grande, porque si es posible llegar a esas marcas o a esos lugares donde ustedes piensan, no, esto no es para mí, esto es demasiado grande. Y cada uno de los panelistas que está acá es una muestra de que trabajar y soñar vale la pena. Entonces, muchas gracias por estar acá. Listo, gracias. Yo también quiero recordarles que el próximo mes comienza la convocatoria para prácticas, así que por favor estén atentos. Durante abril, mayo comienza todo el proceso, entonces si quieren aplicar, obviamente me pueden contactar, les doy como los tips que necesiten y súper dispuesto a lo que necesiten. Muchas gracias por la invitación. Listo, Gracias. Excelente. Bueno, vamos a almorzar ya. Ya es hora de satisfacer otro tipo de necesidades.